Capítulo 31. Verdadero entrenamiento, 1. 997. 998. 999. 1000. Uf. Increíble que finalmente lo hayas logrado. No está mal, hermano. 3 personas estaban presentes en un gimnasio. 2 niños y una niña. La niña tenía el pelo negro y vestía una polaina negra y un sujetador deportivo. A pesar de ser una adolescente, sus curvas eran bastante generosas. Uno de los chicos, el que hablaba, tenía el pelo morado y dibujaba en un lienzo. La destreza de sus manos era bastante alta. Finalmente, el último niño, que estaba haciendo ejercicio, volvió a colocar el peso que sostenía. Estaba con el torso desnudo, mostrando sus músculos bien definidos. Fácilmente podría convertirse en un ídolo del hueco grabado. Tómalo. Gracias, Momo. La niña, Momo, le dio una toalla para que se secara el sudor. Estaba sudando por todo el cuerpo. Si fuera cualquier otro hombre, habría parecido repugnante, pero como era él, era una vista encantadora. Minagata al ver esto suspiró un poco antes de negar con la cabeza. Ser guapo es realmente útil. Bueno, aunque dijo eso, Minagata no era mal parecido de ninguna manera. Él mismo estaba bastante bien. La única razón por la que no era popular entre las mujeres era por el exterior que mostraba. Aún así, pensar que podrías levantar 500 kilogramos 1000 veces. Realmente progresaste rápido durante este año. Dijo Minagata mientras dibujaba otra bestia en su lienzo. En su lienzo se podía ver un valle lleno de fieras. No tenía nada de especial, pero parecían especialmente realistas. Como si pudieran saltar de la lona en cualquier momento. Kuroa sonrió un poco. No era un tipo orgulloso, pero a nadie le desagradaba que las personas que le importaban lo elogiaran. Descubrí que nunca entendí realmente mi peculiaridad y nunca usé todo su potencial. Es cierto. Gracias a tus factores de regeneración, puedes hacer fácilmente un entrenamiento que de otro modo haría más mal que bien. Exactamente. No importa cuánto estrés someta a mi cuerpo, siempre se regenerará y se volverá más fuerte. Significa que no importa cuánto me rompa. Minagata al escuchar esto, tenía una expresión pensativa, pero no habló. Kuroa nunca había sido del tipo perezoso. Pero en comparación con el entrenamiento de su régimen actual, el de hace un año parecía basura. En este momento estaban en la casa de Momo. Este gimnasio estaba en otra parte de la mansión. Incluso ahora, no pudo evitar quedarse boquiabierto. Fue completo, ni siquiera los gimnasios profesionales pueden decir que tengan mejores equipos que este. Suspiró una vez más. Francamente, si uno no tuviera un corazón fuerte, no podría hacerse amigo de Momo y Kuroaoa. Simplemente fue demasiado duro para el corazón. Afortunadamente tenía su propio talento. Así que nunca se sintió realmente inferior a ellos. Kuroa miró sus manos antes de apretar los puños. Desde su pelea con Muscular, entendió lo estúpido que había sido. Después de eso, empezó a entrenar como un loco. Entrenó principalmente solo. Olmig, ni Telle o Gran Torino nunca aceptarían verlo entrenar así por muy útil que fuera. Tal como estaba ahora, todavía estaba lejos del nivel de locura, pero estaba seguro de que era 2 o 3 veces más fuerte que hace un año. Pero esto no fue suficiente. Aún no es suficiente. No quería depender de esos tipos en su cabeza. Por eso entrenó. ¿Cuántas veces se rompió los huesos? ¿Cuántas veces sintió que sus músculos se rasgaban como papel? ¿Cuántas veces sangró como una fuente? No lo sabía, ni necesitaba saberlo. El dolor no importaba. Él sonrió un poco. Hace 3 días, le dijo a Izuku que ese héroe era básicamente ser masoquista. Se mantuvo firme en sus palabras. Alguien que no puede soportar el dolor nunca debería intentar convertirse en un héroe. Se acuesta una vez más antes de poner su mano sobre el peso. Oh Momo, 2 series más de 100 y estamos bien. Levantó el peso, las venas comenzaron a abultarse ligeramente antes de romperse y luego reformarse tan rápido que la sangre no tuvo tiempo de fluir. 1. Esto fue algo que comentó recientemente. 2. Su cuerpo estaba creciendo. Cuanto más herido estaba, más fuerte se volvía su regeneración. 3. ¿Pero por qué solo comentó esto ahora? 4. Sufrió durante años, por lo que su velocidad de regeneración de hace un año debería haber provenido de toda la tortura que sufrió. 5. ¿Pero por qué nunca recordó eso? Hasta hace un año, siempre pensó que esta velocidad de regeneración era la que siempre tuvo. 6. No fue la única incongruencia que sintió. 7. A veces, cuando intentaba recordar su pasado, tenía la sensación de estar equivocado.
8. Como si lo que recordaba fuera falso. 9. Como si su memoria estuviera incompleta. 10. Como si alguien jugueteara con sus recuerdos. El día siguiente, Kuroa estaba sentado en un camión mientras miraba a Izuku. Realmente no entendía el plan de All Might. Por lo que pudo ver, Izuku solo terminará esto unos días o tal vez incluso un día antes del inicio del examen público. Si es así, ¿cuándo tendrá tiempo para utilizar y aclimatarse a One for All? Quizás se equivocó y su tío lo tuvo en cuenta. Pero luego recordó que All Might era un genio. La forma en que pensaban los genios y la gente normal era diferente. No hay forma de que el plan que hizo All Might no fuera lo suficientemente completo. Suspiró antes de teletransportarse a la oficina de Nicteye. Originalmente no tenía la intención de meterse en esta situación, pero parecía que tenía que informar a alguien más competente como entrenador. La escena que lo recibió cuando se teletransportó fue un espectáculo digno de contemplar. Allí, la chica burbuja estaba atada a la pared y se reía a carcajadas mientras le hacía cosquillas una pluma que sostenía Nicteye. Al ver esto, Kuroa suspiró un poco. La obsesión de su padre con All Might había alcanzado un nuevo nivel últimamente. Si alguien era demasiado serio frente a él, bromeaba y lo obligaba a reír. Francamente, si Nicteye no estuviera en una relación, se preguntaría si Nicteye era gay y estaba enamorado de All Might. Aún así, estaba seguro de que Izuku y Nicteye se harían amigos rápidamente. ¿O enemigos? Por lo que sabía, los fans podían fácilmente entrar en una pelea cuando hablaban de sus ídolos. Ah. Por favor, para. Kuroa, sálvame. Para Bubblegirl, ver a Kuroa fue como ver al Mesías. No importa cuán loco actuara Nicteye, siempre se calmaba cuando estaba frente a Kuroa. De hecho, cuando Nicteye escuchó el grito de Bubblegirl, dejó de hacerle cosquillas, guardó la pluma en su bolsillo y se volvió hacia Kuroa. Hola Kuroa. ¿Cómo estás? Parecía un hombre severo y serio. Al menos lo parecería si no hubiera una mujer joven atada en la pared detrás de él. Kuroa con la cara palmada antes de decir: un día las autoridades te demandarán por acoso sexual. Ese día juraré que no te conozco. Nicteye tenía una cara perfectamente inocente cuando abrió las esposas que ataban a la chica Bubble. Hasta se atrevió a silbar. ¿De qué estás hablando? Todo lo que veo es una oficina perfectamente normal. Suspiró, olvídalo. Tengo cosas más importantes que decirte. Oh. Nicteye entendió que Kuroa hablaba en serio esta vez, así que dejó de bromear y se recostó en la silla de su oficina. Este era el verdadero Nicteye. No era solo un fanático estúpido. Hablar. Kuroa asintió antes de hablar. Explicó todo lo que sabía y su comprensión de Izuku. Finalmente le habló del régimen de entrenamiento que creó All Might. Nicteye golpeó la mesa con los dedos mientras comenzaba a pensar. En verdad, había entrenado a Mirio porque quería que se convirtiera en el sucesor de All Might. Pero como el propio Mirio se negó, no tenía a quien proponerle matrimonio. Aún así, por lo que Kuroa le dijo, este Midoriya no parecía particularmente digno del poder que le otorgarían. Después de un rato, miró a Kuroa y dijo: 2 días después será domingo. Haz que venga aquí. Puede que no pueda cambiar la elección de All Might, pero aún puedo hacer que el que él elija sea mucho mejor. También tengo curiosidad por el chico. Kuroa asintió, realmente se preguntaba cómo sería esta reunión. Parece que este domingo será realmente interesante. Capítulo 32. Verdadero entrenamiento, 2. Izuku estaba parado frente a una tienda. Ayer, Kuroa le dijo que tendría que encontrarse con un héroe especial el domingo, que es mañana. Decir que Izuku estaba asustado sería quedarse corto. Estaba aterrorizado. Por lo que Kuroa le dijo: ese héroe fue el compañero de All Might en el pasado y también conocía a One for All. Si no podía complacerlo, las cosas podrían volverse realmente difíciles para él. Entonces, decidió utilizar el movimiento que todo ser debía utilizar al menos una vez en su vida. Soborno. Kuroa le dijo que ese héroe era un fan incondicional de All Might. Entonces Kuroa decidió sobornarlo comprándole algunos regalos. Por supuesto, Izuku no pensó que un movimiento tan simple haría que le agradara de una sola vez. Pero al menos podría acortar la brecha entre ellos. Al menos eso esperaba. Habría estado mejor preparado si supiera al menos el nombre del héroe, pero Kuroa se negó a darle esa información. La tienda frente a él era una de las mejores tiendas para los fanáticos de All Might. Era imposible entrar aquí sin recibir una tarjeta VIP entregada en diferentes eventos al verdadero fanático de All Might. Tampoco era algo que se pudiera comprar.
Por lo que sabía, en esta tienda algunos objetos se podían vender, pero otros solo estaban en exhibición. Izuku obtuvo esta tarjeta después de participar en un juego de preguntas sobre el debut de All Might como héroe. Pero en realidad nunca usó esta tarjeta ya que el número de usos era limitado. Esta tarjeta le dio derecho a venir aquí 5 veces. Oh. Y pensar que tienen un disfraz de la Edad de Plata. Incluso hay algún desgarro. No me digas es el original. Ah, esta foto es en la que All Might luchó contra el dispositivo Desper en un tren en movimiento. Kiara. Incluso tienen el álbum N1 de All Might Chronicles. Izuku se siente como si estuviera en el cielo. ¿Cómo puede ser esto posible? Esta tienda era realmente digna de su reputación. Era como un templo dedicado a All Might. Después de girar hacia otra sección, vio otra foto. Pero no era ninguna foto. Era la foto. La de las primeras misiones de All Might. No pudo evitar estirar la mano hacia él. Pero justo cuando estaba a punto de tocarlo, se detuvo. ¿Cómo podría tocar casualmente semejante tesoro? Aplaudir. 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 Escuchó a alguien aplaudir y se volvió hacia un hombre que parecía haber aparecido de la nada. El hombre habló. Buen joven con autocontrol. Estaba listo para detenerte si ibas más lejos, pero me alegra ver que no tuve que hacerlo. Midoriya se sonrojó de vergüenza y comenzó a tartamudear un poco. No. Lo siento. Finalmente, sintiendo que no sería capaz de formar una buena fila, simplemente se inclinó y pidió perdón. Niteye, no pudo evitar reírse. Jajaja. Eres gracioso. Izuku se sonrojó ante la risa una vez más antes de mirar al hombre. Parecía ser un hombre de mediana edad. Llevaba un traje gris y un par de gafas. Su cabello era de color verde claro con 3 franjas amarillas. Inclinó la cabeza confundido. Este hombre parecía más un director ejecutivo serio que un super fanático de All Might. Entonces miró bien al hombre. Sí, señor Niteye. No pudo evitar gritar. Conocía a Sir Niteye. Era un héroe famoso por ser estricto y duro consigo mismo y con los demás. Simplemente mirarlo a través de la televisión le puso la piel de gallina. Oh, ¿me conoces? El hombre, Niteye, parecía intrigado por la reacción de Izuku. Eso era cierto. Niteye no era realmente popular. Era más conocido en el círculo íntimo de héroes. Que un joven lo conociera era bastante sorprendente. Esta pregunta pareció acabar con la timidez de Izuku. Sí. Te conozco. Fuiste compañero de un héroe desconocido durante mucho tiempo, pero hace 6 años. Abriste tu propia agencia y te convertiste en un héroe. Desde entonces, arrestaste a muchos villanos como Megatank, Aquagun, y Fuego Oscuro. Fuiste nominado como el héroe más efectivo de todos. Tienes 2 compañeros. Uno se llama Cien Pies y el otro, una mujer, Chica Burbuja. Se desconoce tu peculiaridad, pero también resolviste muchas investigaciones que se consideraron ser imposible. Entonces. Para. Entiendo que me conoces muy bien. Niteye impidió que el chico continuara. Pensar que este chico estaría tan bien informado sobre él. Fue realmente una sorpresa. Él miró su reloj. Aún le quedaba algo de tiempo antes de su cita con la policía. Entonces, joven, tengo un trabajo que hacer en 1 hora. ¿Por qué no nos sentamos a la mesa y discutimos? Esta tienda también tenía una cafetería. Principalmente servían bebidas y algo de pastel para acompañar. Izuku no podía creerlo. Estaba comiendo con Sir Niteye. Aunque Niteye no era el héroe más llamativo, era alguien extremadamente respetado. Niteye encontró a este chico bastante interesante. Era extremadamente tímido y tartamudeaba cada 3 o 4 frases, pero su amor por los héroes era innegable. Finalmente preguntó, ¿quién es tu héroe favorito? Aunque preguntó esto, ya sabía la respuesta. Todo poder. La sonrisa del chico cuando dijo eso fue extremadamente brillante. Niteye estaba satisfecho. Pero 10 minutos después. ¡No! Les cuento que este evento fue presentado en el Hero Guardián N240. Un sueño de héroe. Niteye no podía creer esto. ¿Cómo pudo este niño cometer tal error? Señor, con todo el respeto que le tengo, debo decirle que está equivocado. Este evento ocurrió hace exactamente 4 años y apareció en el Hero Guardián N242. Estaban discutiendo sobre All Might, esta discusión fue bastante acalorada. Pero a pesar del grito, a las diferentes personas presentes no pareció importarles. De hecho, algunos de ellos incluso se unieron a la discusión y comenzaron a discutir. Esto era normal aquí. Francamente, incluso las peleas no eran infrecuentes.
Como la discusión no iba a ninguna parte, finalmente decidieron hacer lo más vergonzoso que cualquier verdadero fan podría hacer, usaron Wikipedia. El ambiente estaba oscuro. La presión alta, el silencio pesado. Internet era lento. Trago. Trago. Se escuchó el sonido de la deglución. El sudor se acumulaba en sus frentes. Finalmente, el que entró en Wikipedia levantó la cabeza de su pantalla y dijo con tono solemne: estábamos todos equivocados. ¿Qué? Los gritos resonaron entre todos los reunidos. El hombre que vio esto dijo. Suspiró. Este evento apareció en el 241 y luego se encontraron elementos adicionales, por lo que se volvió a presentar en el 242. Todos los demás fans quedaron decepcionados. Algunos simplemente tomaron su bolso y salieron del café, mientras que otros simplemente tomaron asiento con expresión abatida. Para un fanático, cometer tal error fue realmente un golpe. Afortunadamente, esto no duró. Izuku suspiró. Ah. Y pensar que discutimos tanto por nada. Fue entonces cuando se dio cuenta. ¿Qué hizo él? ¿He discutido con ese Sir Knight Newteye? Dios mío. Su cara empezó tan roja como el trasero de un mono. Pensar que olvidaría sus modales. Newteye volvió a reír. Chico, eres gracioso. No te preocupes. Fue una discusión muy interesante. Levantó la mano para mirar la hora. Todavía quedaba algo de tiempo, pero odiaba llegar tarde a una cita. Así que se levantó y le dio la mano. Fue un buen día. Ahora debo irme. Izuku se levantó apresuradamente y también agradeció a Newteye. Después de despedirse de Sir Newteye, compró algunos regalos y también salió de la tienda. Hoy fue un buen día. Espera que mañana también sea interesante. En el camino se detuvo frente a una tienda de televisores. Allí se anunció que un héroe había descubierto un pingüino. Lo extraño fue que el pingüino sufría múltiples fracturas y diversas heridas. El informe también decía que lo más probable es que se tratara de un animal que desarrolló inteligencia y obtuvo una peculiaridad. Fue un descubrimiento bastante interesante. Izuku decidió que lo investigaría más tarde. El día siguiente. ¿Eres tú? Oh. ¡Qué coincidencia! El mundo es realmente pequeño. Capítulo 33. Verdadero entrenamiento, 3, 2 en 1. Unos minutos antes, Kuroa miró al chico que estaba sudando frente a él con un poco de asombro. Izuku acaba de terminar su entrenamiento. Francamente, Kuroa pensó que era un entrenamiento de bajo nivel. Pero para alguien que nunca ha entrenado en su vida, fue bastante duro. Sinceramente, no entendía a este chico. Él tampoco quería entenderlo. Perdiendo interés en observarlo, se recostó contra un árbol y miró al cielo. Hacía un poco de frío. Era el amanecer. El sol estaba saliendo lentamente. Esto dio como resultado una pintura etérea donde la luz y la oscuridad luchaban entre sí. Por un breve instante, Kuroa sintió que era el único en este mundo donde la luz y la sombra luchaban entre sí. No quería moverse, no quería hablar, no quería pensar. Solo quería acostarse y dormir. Quería dormir, por primera vez en muchos años, el sueño parecía llegar. Fue entonces que escuchó una voz, sintió como si alguien más que él conocía deseara ver tal espectáculo, pero ¿quién? Ne. How do you think the sun felt like on the skin? La voz era borrosa, pero podía sentir que era una niña, casi una niña. Tell me, do you think that the will keep? Apenas podía oírla, algunas eran completamente inaudibles, pero podía sentir la alegría y la esperanza en ellas. Please help me. Ahora solo podía sentir dolor y sufrimiento. Tristeza y desesperación. No podía respirar. Le dolía tanto que sentía como si su cuerpo gritara de dolor. Ura. Kuroa. Kuroa para. Escuchó un grito e inmediatamente despertó. Le tomó un poco de tiempo reorganizar sus pensamientos, pero podía sentir que algo estaba extraño. Más precisamente, estaba sujetando a Izuku y tenía en su mano una espada que estaba a solo una pulgada de los ojos de Izuku. Un poco más y habría matado a Izuku a puñaladas. Luego comenzó a sentir su cuerpo. Podía sentir que estaba sudando. No podía recordar lo que pasó hace unos segundos. El único que podía hacerlo era el chico al que estaba sujetando. Como tal, se levantó lentamente antes de darle la mano a Izuku. Lo siento, no quise hacerte daño ni siquiera asustarte. No entiendo lo que pasó. Kuroa estaba realmente arrepentido y confundido. Él no entendió. Trató de recordar exactamente lo que pasó pero, casi se arrodilló cuando un dolor agudo atravesó su cerebro.
Ahora, si solo tenía una duda en el pasado, ahora estaba seguro de que algo realmente andaba mal. Más precisamente, algo andaba mal con su memoria. Oí. Locura, respóndeme. ¿Qué pasó? Desde hacía un año, Madness había dejado de invadir su pensamiento, solo podía interactuar con Senketsu/Slayer, pero ahora mismo, por alguna extraña razón, estaba seguro de que ahora podía hablar con Madness. Mientras pensaba, una voz le respondió. Esta voz cambió un poco, pero estaba seguro de que era él. ¿Qué quieres decir? ¿Locura? ¿Locura? Mierda. Hola. Izuku saltó ante la repentina maldición proveniente de Kuroa. Kuroa, por otro lado, no estaba de humor para preocuparse por esto. Rara vez se enojaba, pero este tipo de truco lo cabreaba muchísimo. Siempre odió este tipo de trama en la que algunos personajes ocultan información crucial y alguna tontería como es por tu propio bien, aunque conocer dicha información antes podría haberle permitido al MS evitar muchos problemas innecesarios. Sé que puedes oírme. No me importa qué tipo de explicación me des, pero por favor, no digas tonterías como si no estuvieras preparado para escucharlo todo. Kuroa respiró hondo para calmarse. Lamentablemente, su control sobre sus emociones estaba en su punto más bajo. Le tomó unos segundos antes de que finalmente lograra recuperar la compostura. Durante todo esto, Izuku cautelosamente se alejó unos pasos de Kuroa. No sabía lo que estaba pasando, pero realmente no quería estar cerca de él en ese momento. Miró hacia atrás, esperando que Olmig terminara lo que tenía que hacer y regresara. Después de dar un cuarto paso atrás, escuchó un largo suspiro seguido de, vamos, no tengo miedo. Deja de intentar huir. De todos modos, no podrás hacerlo. Izuku no lo sabía, pero ya estaba marcado por Kuroa. Puede que a Kuroa no le guste, pero si todo saliera como estaba, este tipo definitivamente se convertiría en el verdadero sucesor de Olmig. No hay manera de que pudiera dejar a este tipo sin protección o un medio para atraparlo. Izuku sintió un escalofrío atravesar a su chico, pero luego dejó una sonrisa incómoda antes de silbar con su mano detrás de su cabeza. Silbato, ¿de qué podrías estar hablando? No estaba huyendo de ninguna manera. Kuroa, al verlo así, dejó escapar una risa amarga antes de decidir dejar lo sucedido en el fondo de su mente. Vería qué respuesta le dará la locura más tarde. De todos modos, ahora que terminaste por hoy, deberías irte a casa y darte una ducha. Te esperaré en la estación de tren. ¿Qué pasa con Olmig? ¿No deberíamos esperarlo? No te preocupes, huyó hace mucho tiempo. No quiere encontrarse con sus antiguos socios ahora porque sabe que lo regañarán. Izuku no podía imaginar a Olmig huyendo de nada ni de nadie, pero decidió no discutir. Él asintió antes de tomar el camino. Kuroa ahora solo miró hacia el horizonte. Lamentablemente amaneció y el sol ya estaba alto en el cielo. Pocas horas después, Izuku se paró frente a la puerta de la oficina. En sus manos estaba el regalo que compró ayer. Todo su cuerpo temblaba como una hoja. Se giró hacia Kuroa que estaba de pie mirándolo. Él está aquí. ¿Sí? ¿Crees que le agradaré? No lo sé, no me importa. Al mirar la expresión abatida de Izuku, Kuroa tuvo un destello de inspiración. No es de extrañar que siempre lo intimiden. Sus reacciones no tienen precio. Ayer, le preguntó a Olmig por qué Izuku era tan débil de voluntad la mayor parte del tiempo cuando no se trataba de convertirse en un héroe. No le dijeron todo, pero desde un principio, Olmig le dijo, la respuesta que obtuvo fue que Izuku sufrió bullying desde su juventud hasta ahora. Más precisamente por los momentos, se le consideró carente de peculiaridad. Francamente, cuando escuchó esto, no sintió ningún tipo de lástima por Izuku. En este mundo, había cosas mucho más lamentables que simplemente no tener peculiaridades. Él fue un ejemplo vivo de esto. Pero tampoco eso le hizo menospreciar a Izuku. No era lo suficientemente egocéntrico como para pensar que su dolor era peor en el mundo. El dolor nunca podría compararse. Solo quien está siendo acosado puede comprender su propio dolor. A veces, algunas palabras o acciones que pueden parecer inofensivas para el espectador o el acosador pueden resultar particularmente dañinas para el que está siendo acosado. Kuroa suspiró profundamente, antes de bajar la cabeza con un poco de vergüenza. No sabía por qué, pero nunca se sintió cómodo al lado de Izuku. Esto le hizo actuar brusco y un poco arrogante. Decidió dejar de actuar como un cabrón y ayudar al pobre. Lo siento. No debería haber dicho eso. A decir verdad, no sé qué pasará. Pero no te preocupes, estoy seguro de que le agradarás. Le dio una palmadita en la espalda a Izuku y continuó.
Puede que no pueda ver por qué, pero Olmigt es alguien a quien respeto y admiro. Este hombre te elige. Deja de mirar hacia abajo, levanta la cabeza en alto y camina con orgullo. Si te menosprecias a ti mismo, todos también lo harán. Mirarte con desprecio. Ahora sígueme y nos mostrarás lo que tienes, ¿verdad? Después de decir esas palabras, abrió la puerta y entró. Ya estoy de vuelta. Izuku miró la espalda de Kuroa con una expresión de asombro durante unos segundos, en sus ojos, esta espalda se volvió mucho más grande de lo que era en realidad. Entonces, una brillante sonrisa apareció en su rostro mientras respondía en voz alta. ¿Sí? Kuroa todavía no sabía cuán importantes serían esas palabras que dijo para Izuku. Una vez que Izuku entró, vigiló la habitación. Un chico estaba presente en la habitación. Estaba de pie con los brazos cruzados frente a él y una gran sonrisa en su rostro. Habló con voz alegre. Yahoo. Kuro-kun. Hola Mirio. Los dos chocaron los 5. Izuku estaba seriamente sorprendido. ¿Quién era este chico? Extrañamente, sintió que lo había visto en alguna parte, pero no recordaba dónde. El tipo era un joven alto, de complexión musculosa y cabello rubio. Parecía que era un héroe. Su disfraz de héroe era una blusa blanca ceñida con el número 1.000.000, estampado en su pecho en una fuente amarilla en negrita. Los adornos en la parte superior y las sombreras se hicieron a juego. En su cintura, 2 líneas verdes actuaban como un cinturón, junto con algunas líneas de apariencia similar en sus hombros, que se hunden en algunos lugares para formar 2 V. El joven también vestía pantalones holgados de color azul oscuro y botas blancas hasta la rodilla. El disfraz se completaba con una capa roja y guantes gruesos del mismo color y rematado con una visera blanca con lentes amarillos. Considerándolo todo, hizo una vista muy impresionante, y Izuku estaba extremadamente sorprendido. No es de extrañar que este tipo fuera socio de Olmigt en el pasado. Por supuesto que parecía demasiado joven, pero quizás tenía una peculiaridad que le hacía envejecer más lentamente. El héroe se volvió hacia él y levantó la mano. Yahoo, entonces eres de quien Kuro estaba hablando. Se inclinó apresuradamente. Hola señor. Soy Midoriya Izuku. Un placer conocerlo. Izuku se sonrojó de vergüenza. Básicamente no solo gritó su nombre, sino que también se mordió la lengua a mitad de la frase. Esperaba que esto no diera una mala impresión. Oh. ¿Por qué estás tan rígido? Cuando Izuku levantó la cabeza, vio que Kuroa y ese héroe lo miraban de forma extraña. 3 minutos después, Izuku sintió ganas de morir. Se cubrió la cara con las manos mientras se agachaba avergonzado. Kuro, tu amigo es realmente divertido. Kuroa no respondió. Aunque no consideraba a Izuku como su amigo, no tuvo el tacto suficiente para decir algo así en voz alta. El héroe finalmente dejó de reír antes de darle la suya a Izuku para ayudarlo a levantarse. Una vez que Izuku estuvo correctamente de pie, se presentó. Hola. Midoriya-kun. Soy Togata Mirio. Pero ahora mismo puedes llamarme Lemillion. Es mi nombre de héroe. Soy un estudiante de 2, en la UA. Guawara. Se podían ver estrellas bailando en los ojos de Izuku. Para él, la UA era como un lugar mítico. Ver a un estudiante de una escuela tan prestigiosa fue realmente abrumador. Kuroa suspiró, este fanboyismo era realmente agotador. Una así era suficiente antes, ahora tenían una segunda. Dirigió su atención a Mirio. Mirio, ¿dónde está? Sir Niuteye debería estar aquí pronto, no te preocupes. Exactamente en el momento en que terminó esas palabras, la puerta se abrió y entró un hombre. Izuku, al ver a ese hombre tenía una expresión de asombro. ¿Eres tú? Oh. ¡Qué coincidencia! El mundo es realmente pequeño. La habitación estaba tan silenciosa como un cementerio. Un silencio ensordecedor, un silencio tenso. Al menos así se sentía Izuku. Después de que Niuteye entró, los dos salieron de la oficina y se dirigieron a la sala de estar. Allí, una joven de piel azul a quien Izuku reconoció como Bubble y él les sirvió un poco de té antes de irse. En este momento, Izuku y Niuteye eran los únicos presentes, Kuroa y Mirio decidieron que esto no tenía nada que ver con ellos. Izuku no podía creerlo. Pensar que Sir Niuteye fue el compañero de Olmigt en el pasado. Es más, casualmente lo conoció un día antes de su cita. Niuteye tomó un sorbo de su té antes de dejar la taza. Entonces, ¿eres Midoriya? Izuku se sorprendió antes de sentarse derecho y responder con voz temblorosa. Ese sí. Niuteye estaba un poco decepcionado. Nunca dudó de Olmigt pero ahora comenzó a hacerlo en serio. El tiempo antes de que llegara su visión.
En 1 o 2 años como máximo, Olmig moriría. La visión era borrosa, pero el cadáver de Olmig se vio claramente durante la visión. Incluso ahora tenía pesadillas por eso. Se podría decir que este año fue de primordial importancia en su preparación. En su opinión, que Mirio obtuviera el One for All habría sido perfecto. El chico era el tipo de persona que te daba una sensación de seguridad y seguridad. Su sonrisa siempre estuvo presente incluso en la situación más amarga. Recordó que hace un año decidió contratarlo como pasante. Fue la mejor decisión que jamás tomó. En un año, pasó de ser el último de su clase a ser el número uno indiscutible. Era un genio del trabajo duro. Midoriya, por otro lado, Nighteye suspiró internamente. Aunque tenía muchas dudas, no era de los que juzgan un libro por su portada. Cruzó las piernas y empezó a hablar. Midoriya Izuku. Seré directo contigo. No creo que debas convertirte en el sucesor de Olmig. Izuku apretó los puños y apretó los dientes mientras inclinaba la cabeza con frustración. Una vez más le dijeron lo mismo. Nighteye continuó. Hagamos una apuesta. ¿Una apuesta? Sí, una apuesta. Kuroa me contó sobre la discusión que tuvieron ustedes dos. Así que sé qué tipo de héroe quieres ser. Pero esto no es suficiente. Las palabras son baratas. Solo las acciones muestran la verdad. Izuku dudó antes de preguntar. ¿Cuáles son los riesgos? Olmig es pobre. ¿Qué? Izuku no entendió por qué comenzó a hablar sobre la posición financiera de Olmig. ¿Qué más pobre? ¿El héroe número uno es pobre? Veo que no me crees. Pero es la verdad. Verás, el gobierno no paga lo suficiente a los héroes. Es por eso que la mayoría de ellos necesitan un patrocinador y actúan como celebridades. Sin embargo, Olmig siempre dio todo el dinero de los diferentes patrocinios que recibió para diferentes organizaciones benéficas. Esto lo hizo realmente pobre. Es por eso que usó una forma tan cruda de entrenamiento para ti. ¿Entiendes? Izuku, que estaba estupefacto, todavía asintió inconscientemente. Este es mi trato. Si ganas la apuesta, usaré una cuarta parte de todos mis recursos en ti. No menosprecies el hecho de que es solo una cuarta parte. Puede que no sea tan rico como una familia numerosa, pero no estoy lejos de ellos tampoco. Equipo de entrenamiento de alta tecnología, red de información, dinero, disfraces de héroe. En resumen, te daré todo lo que necesitarás como héroe. Izuku tragó un poco. Pero no se dejó llevar por la codicia. Preguntó con cuidado. ¿Qué pasa si pierdo? Nighteye posó antes de ponerse lentamente las gafas en su posición. ¿Si pierdes? Si pierdes, no pasará nada. Nighteye se rió ante la expresión de sorpresa que mostró Midoriya. ¿Qué? ¿Pensaste que te pediría arrogantemente que renunciaras a un gran poder a cambio de dinero o amenazándote? Esta no es una historia de Wuxia o Xianxia. Es la vida real. Olmig no es un niño, y es libre de hacer lo que quiera con su propio poder. Después de tomar un último sorbo de té, se levantó y dijo, mientras miraba fríamente a Izuku. Midoriya Izuku. No te pediré que renuncies a All for One si fallas. Pero créeme. Si fallas, incluso si obtienes One for All, no tendrás futuro como héroe, no porque te lo pondré difícil, sino porque un verdadero héroe no debería tener problemas en ganar esta apuesta. Después de decir sus piezas, comenzó a alejarse. Tenía otro trabajo que hacer. Espera. ¿A qué estamos apostando exactamente? Nighteye se detuvo frente a la puerta. Una sonrisa maliciosa se forma en su rostro. Simplemente abrió la puerta y dejó esta última palabra mientras se alejaba. Adivinar. Capítulo 34. Verdadero entrenamiento, 4. A unos minutos después de que Nighteye se fue, regresó con Kuroa y miró a cuestas. Kuroa tomó asiento sin hablar y cerró los ojos. Estaba muy cansado. Pero todavía tenía que lidiar con algún pequeño problema. Finalmente, después de un tiempo, Izuku finalmente encontró la fuerza para abrir la boca. ¿De qué se trataba? Nighteye fue hacia la cocina para preparar un poco de café. Kuroa, con los ojos aún cerrados, respondió. Él te dio una oportunidad. No te mentiré. El tío Toshinori es un profesor de mierda. ¿Qué? Puede que vaya demasiado lejos al decir que es un profesor de mierda. Más precisamente, no es apto para enseñar nada relacionado con peculiaridades o artes marciales. Kuroa, incluso sin abrir los ojos, podía sentir la confusión de Izuku. Como decidió tratarlo más amablemente, decidió dar una explicación más detallada. Verás. Es un genio. No es más, nació para esta peculiaridad. Debería haberte explicado la tensión que One for All ejerce sobre el cuerpo, ¿verdad?
No esperó a que Izuku respondiera antes de continuar. Esta cepa nunca lo afectó. En el mismo momento en que obtuvo el don, inmediatamente pudo usarlo perfectamente. Su cuerpo estaba perfectamente preparado para One for All. ¿Pero tú? Kuroa abrió los ojos y miró directamente a Izuku mientras decía eso. Niteye, que regresó con su café, continuó donde se detuvo Kuroa. Me atrevo a decir que si sigues el plan de entrenamiento de All Might, no terminarás antes del comienzo del examen. Incluso entonces, por el conocimiento que tengo de este poder, sería un milagro si no explotaras. 1 o 2 brazos y lentamente destruye tu cuerpo con cada uso. ¿Por qué? Si este poder viene con una tensión tan alta, solo aquellos que ya tenían una peculiaridad de tipo fuerza deberían poder usarlo. Izuku no entendió. All Might le habló de la tensión, pero por lo que le dijo, esos pocos meses de entrenamiento apenas deberían alcanzar la marca. Kuroa suspiró. Por lo general pareces tan inteligente, ¿por qué de repente te volviste tan estúpido? Debería hacerte recordar una de las características de One for All. Cuando escuchó esas palabras, fue como si un trueno lo golpeara. Murmuró con incredulidad. Se vuelve más fuerte. ¿Cómo pudo haber olvidado detalles tan simples? Kuroa aplaudió con una mirada inexpresiva. Parecía que no tenía que decir más. De hecho, Izuku continuó con su deducción. One for All se vuelve más fuerte después de cada sucesión. No es todo. El grado de fortalecimiento debe depender de cuánto fue cultivado por el usuario anterior. All Might es sin duda el usuario más fuerte de One for All y también el que usó es el más largo. ¿Verdad? Niteye dejó escapar una sonrisa antes de abrir la boca. Exactamente. Entendiste totalmente la situación. Esto significa 2 cosas. Una, te permitirá superar potencialmente a All Might en el futuro. 2, y sin duda lo más importante, será mucho más difícil para ti controlarlo. Hizo una pausa antes de clavar el último clavo. El plan de entrenamiento de All Might podría haber funcionado para la versión que obtuvo. Pero para uno, él te dará esta cantidad de entrenamiento que estará lejos de ser suficiente. Izuku estaba pensando profunda y rápidamente. Una de las pocas cosas de las que podía estar realmente orgulloso era de su poder analítico. No pasó mucho tiempo antes de que llegara una respuesta. Se inclinó profundamente hacia Niteye y dijo, por favor, ayúdame. Sí, esta fue la respuesta que encontró. No sabía qué métrica estaba usando Niteye para probarlo, pero no estaría de más aprender más. Oh, Kuroa se sorprendió al verlo inclinarse así. Esta vista le hizo recordar el día en que Mirio se inclinó de la misma manera frente a Niteye. Cuando giró para mirar a Mirio, pudo ver la misma expresión de sorpresa. Una cosa que Niteye siempre le decía era que no hay que avergonzarse en absoluto de recibir ayuda de alguien mejor. La vergüenza solo llegaba cuando uno permitía que el orgullo nublara su juicio. Puede que Izuku no lo sepa, pero Kuroa estaba seguro de que anotó algún punto con este movimiento. De hecho, después de un rato, Niteye abrió la boca y dijo, el plan inicial era de 10 meses. Lo reduciremos a 8. 2 meses deberían ser suficientes para que tengas una comprensión básica de tu peculiaridad. El resultado de mi trato contigo también será el resultado al final de esos 8 meses. Izuku asintió. Informaré a All Might que me haré cargo de tu entrenamiento. Tu entrenamiento se dividirá en 2 fases diferentes entre semana. Mañana y noche. Si se vuelve demasiado difícil para ti. Niteye hizo una pausa. Si te resulta demasiado difícil, solo tienes que decírmelo y ajustaré la intensidad. Izuku asintió, pero internamente quería maldecir. Este tipo simplemente lo engañó. No conocía los criterios de Nigeye. Podría ser tenacidad o comprensión del propio límite. Si fuera lo primero y pidiera la reducción del régimen, perdería. Si fuera más tarde y continuara obstinadamente con un plan de entrenamiento defectuoso, también perdería. Respiró para calmar su corazón tanto como fuera posible. Niteye terminó con esto. Sin embargo, durante el fin de semana, tu entrenamiento solo tendrá una fase, la mañana. Durante esta fase, Mirio y Kuroa serán tus compañeros. Izuku miró a Mirio quien respondió con un pulgar hacia arriba y a Kuroa que tenía una expresión harta. Finalmente, volvió a mirar a Niteye, que tenía una sonrisa malvada en su rostro. Izuku empezó a temer por su futuro. ¿Estaría realmente bien? La respuesta fue no. Un gran no. Durante la semana que vendrá, Izuku comprenderá que su anterior régimen de entrenamiento no era más que el cielo, mientras que ahora mismo se estaba bañando en el infierno. Esta, por supuesto, es otra historia.
Kuroa observó a través de la ventana de la oficina como Izuku salía y se iba a casa. Es raro verte tan interesado en alguien. Gulp gulp gulpa. Los chicos que crearon esta bebida son realmente buenos. Mirio comenzó a hablar mientras abría una lata de Sprite y se lo bebía todo de una sola vez. Tararear. Kuroa decidió usar una de las técnicas que Niteye le enseñó. El zumbido. Este simple sonido fue mágico. Podría comunicar asentimiento, rechazo, rechazo de conversación, ira, duda y muchos más. Este fue un sonido que hicieron la mayoría de los funcionarios cuando no quisieron dar una respuesta directa. Mirio, quien también fue entrenado por Niteye, entendió lo que estaba haciendo Kuroa, así que no presionó sobre el tema. No me digas, tú. ¿Te enamoraste de él? Es broma. Se rió de su propia broma mientras se ponía la mano izquierda detrás de la cabeza y se rascaba el pelo. Kuroa no le dio la gracia de responder. Sabía cómo era Mirio. De repente preguntó. Mirio, ¿recuerdas lo que le pregunté después de tu primera semana de entrenamiento? Por supuesto, ¿cómo podría olvidar eso? Inicio de flashback. Oye, Mirio, ¿puedo preguntarte algo? Y por favor no me cuentes un chiste tonto como el de dar una respuesta como, ya preguntaste uno. Mirio, que estaba a punto de abrir la boca, la dejó colgando por un rato antes de estallar en carcajadas. ¿Realmente me entendiste esta vez? Oh, pregunta. Kuroa siempre había querido preguntar esto pero nunca lo hizo, ahora supuso que era una buena ocasión. ¿Qué clase de héroe deseas convertirte? Yo. ¿Qué clase de héroe quiero convertirme? Mirio bajó un poco la mirada mientras apretaba los puños. Su habitual expresión tonta no estaba a la vista. Dijo con expresión seria y firme convicción. No soy un genio con una peculiaridad naturalmente poderosa como la tuya. Soy un tipo sencillo con un poder simple. Por eso no tengo ninguna ambición tan elevada como convertirme en el símbolo de la paz o salvar a todos con una sonrisa. Lentamente usó sus pulgares para señalar hacia su disfraz donde estaba escrito el número 1.000.000. 1.000.000. No tengo que salvar a todos, no puedo salvar a todos, pero 1.000.000, al menos 1.000.000. Eso es lo que quiero hacer, por eso elegí el nombre Lemillón. Flash final trasero. Ahora que lo pienso, fue un poco vergonzoso decir eso. Kuroa mostró una sonrisa. Esas palabras fueron realmente vergonzosas. Al mismo tiempo, mostraron tu determinación. Por eso te respeto. Oh, entonces todavía no respetas a Midoriya. De hecho, no hay nada malo en su sueño. Pero no es suficiente, ¿cuánto tiempo se puede perseguir un sueño que no lo es? Tararear. Mirio decidió usar la misma respuesta que Kuroa usó anteriormente. Fue verdaderamente un movimiento piadoso de desviación. Esa misma noche, Kuroa estaba acostado en su cama mientras miraba fijamente su techo estrellado. Como no dormía, decoró el techo con un mapa del cielo. Por la noche esto daba una sensación muy surrealista. Como si realmente estuviera acostado afuera bajo el cielo estrellado. Finalmente, después de haberse saciado de estrellas, cerró los ojos, luego abrió la boca y dijo, abre la puerta. Capítulo 35. Verdadero entrenamiento, 5. Abre la puerta. En el momento en que dijo eso, sintió como si lo hubieran succionado a alguna parte. Cuando finalmente volvió a abrir los ojos, estaba sentado en la habitación que Madness llamaba el trono. Como siempre, esta habitación era magnífica. Cuando miró al que estaba sentado frente a él, pudo sentir que Madness cambió un poco. En el pasado, aunque tenían básicamente el mismo rostro, había muchas pequeñas cosas que los diferenciaban. Ahora, sin embargo, sentía que las diferencias no eran tan grandes. La locura actual parecía más traviesa. Vestía una camiseta blanca con una capucha negra. Pero esto no fue todo. En su mano, unas tijeras giraban suavemente. Por un momento Kuroa se preguntó si se volvería aún más loco y crearía una nueva personalidad. ¿Has visto lo suficiente? Esta pregunta fue hecha con una sonrisa tranquila. Tan tranquila que resultaba exasperante. Esta sensación de querer golpear a alguien. No hay duda. Fue verdaderamente una locura. Hablemos. Kuroa cerró los ojos y respiró hondo. Siempre se preguntó cómo podía respirar en su propia mente. Entonces tal vez en realidad no estaba respirando aquí. De todos modos se calmó. Finalmente, abrió los ojos y preguntó, ¿qué pasó esta mañana? La locura no respondió de inmediato. Giró las tijeras alrededor de su dedo mientras miraba sin vida a Kuroa. Finalmente abrió la boca. Dime. ¿Crees que es normal no poder dormir? Kuroa hizo una pausa. Él conocía este estilo.
Este es el estilo que adquirió de Niteye. A quien se le hace una pregunta se vuelve misterioso al hacer otra que tiene una relación con la primera pregunta. Esto le dará tiempo para prepararse y responder la primera pregunta más tarde. No hagas esto. Sabes que no funcionará conmigo. Suspiro, estoy hablando en serio. Tus sospechas hieren mi corazón. Bueno, no te preocupes. Te diré la verdad. Pero necesito ir paso a paso. Kuroa asintió. Está bien. No hay manera de que no poder dormir durante años y aún así estar bien sea normal. ¿Por qué? Dormir es necesario tanto para la mente como para el cuerpo. Normalmente permanecer despierto demasiado tiempo sería extremadamente agotador y perjudicial y podría volver loco a alguien a largo plazo. Bueno, generalmente, cuando uno alcanza su límite, el cuerpo automáticamente cerrar. Aún así. Te quedaste despierto durante años sin dormir. Punto, punto, punto. Otra pregunta. Kuroa, ¿qué crees que somos? Personalidad que fue creada por mi subconsciente. La locura soltó una risa burlona. Ya veo. Así es como nos ves. Bueno, no estás exactamente equivocado. Verás. Ya seas tú, yo o los demás, en realidad, ninguno de nosotros es la personalidad principal. Al mismo tiempo, son todos la personalidad principal. ¿Qué quieres decir? Otra pregunta. ¿Recuerdas nuestro verdadero nombre? No. ¿Recuerdas nuestro número? No. ¿Recuerdas nuestra verdadera familia? Punto, punto, punto. Finalmente lo entiendes. Sí. No recuerdas nada de eso. Pero, curiosamente, nunca te importó recordarlo. ¿No crees que es extraño? Punto, punto, punto. Déjame contarte una historia. Una historia aburrida sobre el lamentable destino de un niño aburrido. Hace años. Un niño pequeño tuvo que ver la muerte de sus padres y fue secuestrado por un grupo de bastardos sádicos. El niño sufrió un dolor inimaginable. Deseaba ser salvado. Deseaba que su infierno terminara. Luego, después de un tiempo, su esperanza murió, o, más precisamente, fue desechada. Punto, punto, punto. Después de que su esperanza murió, fue reemplazada por una locura total. Maldijo al mundo, maldijo a los investigadores, maldijo y maldijo. Deseaba matarlos a todos, hacerlos sentir dolor, hacerlos suplicar mientras se arrodillaban frente a él. Pero a medida que pasó el tiempo, salió de su locura. Punto, punto, punto. Él no se despertó naturalmente. Esos investigadores querían estudiar su poder más profundamente. Bueno, algunos de ellos querían. Así que le enseñaron cómo luchar. Cómo matar. Cómo erradicar toda vida. Dieron a luz a un asesino. Punto, punto, punto. ¿Lo entiendes? Esperanza, locura y asesino. Esas tres personalidades son las que nacieron de nuestros años de tortura. Punto, punto, punto. Durante mucho tiempo. Slayer fue la personalidad principal. Entonces algo sucedió. El niño se salvó. Cuando se salvó, Ope regresó más fuerte que nunca y tomó el control. Punto, punto, punto. Pero Ope, a pesar de ser lo suficientemente fuerte como para tomar el control, era al mismo tiempo extremadamente frágil. Tan frágil que cualquier pequeño daño lo destruiría. Como tal, Ope descartó todos los recuerdos que no podía manejar. Una pérdida selectiva de memoria. Muy aburrida historia, ¿no lo crees? Punto, punto, punto. Kuroa se quedó sin palabras. ¿Cómo puede ser esto posible? Jeje, puedo sentir tu incredulidad. Entonces déjame preguntarte. ¿Has leído tantos libros sobre diferentes casos de PTSD? Dime, ¿crees que es normal que te desenvuelvas tan bien en la sociedad a pesar de años de tortura? Oh, seguro que estás un poco loco, pero eso todavía no es suficiente. ¿Recuerdas lo que les pasó a los otros niños? ¿Recuerdas sus caras? ¿Alguna vez preguntaste por ellos? No. No lo hiciste. No porque no lo hiciste. No me importa, sino simplemente porque lo olvidaste. La locura dejó escapar una mueca de desprecio. ¿Personalidades creadas por ti? No me hagas reír. Hablas como si fueras diferente a nosotros. Todos somos iguales. Es más, hay otro. Gobernante. Es alguien totalmente diferente a lo que puedas imaginar. Imagina. Él es suficiente. TCH. Madness refunfuñó cuando le impidieron hablar. Él fue claramente el único que escuchó esto a juzgar por la expresión de Kuroa, no, Ope. Suspiró internamente, Ruler tenía demasiado poder en el trono.
Francamente, si no fueran todos iguales, le preocuparía que Ruler fuera una serpiente traidora que quisiera borrarlos a todos y tomar el control del cuerpo. Bastante cliché, pero bueno, el cliché funciona por una razón. Kuroa quería preguntar qué estaba a punto de decir Madness. ¿Gobernante? ¿Existía entonces otra personalidad? Aún así no lo hizo. No le gustaba hacer preguntas que claramente no obtendrían respuesta. No me explicaste por qué puedo permanecer despierto durante tanto tiempo y cuál fue la visión de esta mañana. Madness miró a Kuroa antes de sacudir la cabeza y responder. La falta de sueño es mala para el cuerpo y la mente. Pero técnicamente solo representas una cuarta parte de la mente. Aunque siempre estás despierto. La mayor parte del tiempo estamos dormidos. Kuroa miró extrañado a Madness. ¿Qué clase de lógica era esa? ¿También sobre nuestro cuerpo? Por favor, nuestro cuerpo está cerca de ser una máquina perpetua. Aunque podemos sentirnos cansados, nunca durará. Debo decir que lo hiciste bien en tu entrenamiento. Cuanto más nos rompemos, más fuertes nos volvemos. La locura sonrió ante esas palabras. Nació de los deseos de destrucción. Generalmente podía controlarse, pero se volvió más difícil a medida que pasaba el tiempo. Pronto, serán lo suficientemente fuertes como para destruirlos a todos. Aún así, no le mostró su apariencia engreída a Kuroa. Tenía que preservar su dignidad. Finalmente, sobre lo que viste. Se podría decir que es otra peculiaridad. Pero pasiva. Llamémosla vista futura. Kuroa ya no podía permanecer en silencio. ¿Qué? Pero antes de que pudiera terminar la frase, se encontró de regreso en su habitación. Kuroa miró fijamente al techo. Sintió que le hervía la sangre y tuvo que controlar sus impulsos de no gritar. Madness parecía responder a sus preguntas, pero en realidad no dijo nada importante aparte de confirmar sus sospechas. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que algo era extraño. Entonces recordó una de las cosas que dijo Madness. Tan frágil que cualquier pequeño daño lo destruiría. Como tal, Ope descartó todos los recuerdos que no podía manejar. Entendió algo. No era que locura no quería decírselo, sino que él mismo no quería elegir. Por un breve momento Kuroa estuvo confundido. ¿Debería pedir sus recuerdos? ¿Pero de qué sirve aparte de causarse más dolor? Incapaz de pensar con claridad, se teletransportó a la playa donde Izuku entrenaba y se quedó allí, mirando el mar sin hablar ni moverse por el resto de la noche. Su espalda parecía terriblemente triste y solitaria. Capítulo 36. Florecimiento, 1. El día siguiente. La clase de la escuela estaba cerca del final del día. La profesora de aula estaba dando un último discurso antes de finalizar la lección. Sin embargo, Izuku realmente no estaba prestando atención. Durante esta mañana, hizo su entrenamiento con All Might, y luego fue a la escuela como siempre. Se preguntó qué tipo de entrenamiento haría con Newteye. Comenzó a usar su cuaderno para observar las diversas habilidades de héroe que escribió. No tenía mucha información sobre Newteye, aparte de las pequeñas cosas que se mostraban en la televisión. Unos minutos más tarde, después de que terminó la clase, Izuku salía de la escuela con la cabeza enterrada en su cuaderno. Estaba leyendo su antiguo regimiento de entrenamiento y se preguntaba qué tipo de cambios se realizarían. No prestó atención hacia dónde caminaba. Entonces, bulto. Golpeó algo, o más bien alguien, y luego cayó, un poco desorientado. Oye. Izuku pudo reconocer esta voz entre miles. Fue Kaka-chan. Se levantó apresuradamente y se inclinó repetidamente mientras se disculpaba. Mierdo de Q. Maldito nerd. ¿Eres tan estúpido que ni siquiera puedes ver por dónde caminas? Muchos viejos traumas resurgieron en su mente, lo que dificultaba la respuesta. Francamente estaba un poco aterrorizado. Pensó que su relación mejoraría desde el accidente en aquel entonces, después de todo, Kak-chan dejó de molestarlo desde entonces. Pero parecía como si estuviera solo en su cabeza. Comenzó a tomar sus cosas que cayeron de su bolso en silencio, pero cuando estaba a punto de tomar su cuaderno, un pie se metió en él. Oye, Deku. Te estoy hablando a ti. Al ver esto, Izuku sintió que la ira hervía dentro de él por primera vez. Este fue un regalo de All Might. Es más, allí estaba su antiguo plan de entrenamiento. Se podría decir que este libro contenía su sueño. Como tal, ¿cómo podría permitir que alguien lo destruyera? Una explosión de coraje ardió en su cabeza. Quítate los pies de este libro. Ah. ¿Qué mierda dijiste? Katsuki miró hacia abajo y encontró este libro.
Lo pisó por accidente, pero ver a Izuku luchar por este derecho solo lo enojó aún más. El estallido de coraje de Izuku se extinguió instantáneamente. No había nada que él pudiera hacer. Él era simplemente un caprichoso. No todos los hombres son creados por igual. Esta fue la realidad que aprendió a la temprana edad de 4 años. ¿Qué podía hacer? Él no era nada. Pero, fuera de mi camino. Una voz escalofriante surgió de repente de la nada. Ya se había formado una multitud que miraba estas escenas desde lejos. Para los alumnos de esta escuela, esto no era nada nuevo. Ya estaban acostumbrados. Bakugo miró al tembloroso Deku con una mueca de desprecio. No podía entender a ese estúpido bastardo. Estaba tan débil. Entonces, ¿por qué carajo siempre actuaba como si fuera tan genial? Recordó los momentos en que Deku intentó salvarlo y se estremeció de rabia. Parecía que necesitaba darle una lección. Pero, justo cuando estaba a punto de usar su don para asustarlo, una voz escalofriante de repente sonó detrás de él. Fuera de mi camino. No pudo evitar congelarse. Su sangre, su pensamiento, todo era como si lo hubieran arrojado a un lago helado. Lentamente se volvió hacia el autor de esta voz. Lo que se enfrentó a él era un demonio. Un chico, de piel bronceada, pelo blanco y camiseta blanca bajo el uniforme de otra escuela secundaria. Pero lo que realmente llamó su atención fueron los ojos. Esos ojos diabólicos escarlata. La mirada en sus ojos era de absoluto desprecio y desprecio. Se sentía como si fuera menos que basura ante esos ojos. Ese pensamiento, más que nada, lo hizo regresar. Bastardo. Él era un rey. Superará a All Might y se convertirá en el héroe número 1. ¿Cómo se atreve este bastardo a menospreciarlo? Pequeñas explosiones comenzaron a formarse en su mano, pero justo cuando estaba a punto de lanzarlas, una espada de color rojo sangre apareció de repente cerca de su cuello. El uso de peculiaridades en el exterior está prohibido. Pero las personas tienen derecho a usar sus peculiaridades para protegerse. Inténtalo, y te cortaré las manos. Bakugo se detuvo en seco. Se sentía como si estuviera atado, el sudor le corría por la frente mientras intentaba pensar. ¿Quién era este chico? ¿Por qué lo provocó? ¿De dónde vino él? ¿Qué debe hacer? Todas esas preguntas flotaron en su cabeza antes de que finalmente decidiera bajar lentamente la mano y dispersar la explosión. En el momento en que hizo esto, la espada pareció licuarse antes de entrar en la mano de ese bastardo. El niño caminó lentamente hacia él. Bakugo podía sentir los latidos de su corazón con fuerza en su corazón. Luego, lentamente, como si nada, pasó junto a él sin siquiera darle una segunda mirada. Como si ni siquiera valiera la pena. Tomó la mano de Deku, antes de arrastrarlo fuera de la escuela. Bakugo se quedó aquí con una expresión de incredulidad en su rostro. El murmullo de la multitud lo devolvió lentamente a la realidad. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo en realidad? El miedo fue reemplazado por un abrumador sentimiento de vergüenza y humillación. No pudo evitar gritarle a la multitud. Cierra la puta boca. Luego tomó su bolso y se fue. Estaba apretando los dientes con frustración. Bastardo, entrenaré como el infierno, y cuando te vuelva a encontrar, te haré pagar. Al mismo tiempo, no pudo evitar preguntarse qué tipo de relación existía entre ese monstruo de ojos rojos y ese nerd de Deku. Izuku caminaba en silencio junto a Kuroa con la cabeza agacha. Realmente mostró una vista lamentable hoy. Finalmente, se armó de valor y dijo, gracias por ayudarme hoy. Kuroa se detuvo y miró a Izuku con un par de ojos sin emociones. Desde ayer estaba especialmente de mal humor. Empeoró aún más porque Niteye lo obligó a usar una camiseta blanca ya que el uniforme de la UA estaba compuesto por una camisa blanca. Se podría decir que Kuroa pasó un día particularmente de mierda, por lo que se puede imaginar su estado de ánimo. Eres realmente patético. Izuku se quedó paralizado en el acto al escuchar esas palabras. Pensó que tenía una relación algo amistosa con Kuroa. Kuroa se giró completamente para mirarlo, sus palabras eran como un veneno. El tipo de personas que más odio son aquellas que disfrutan infligir dolor a los demás. En mi opinión, personas así son basura inferior. Pero lo que pienso es ese bastardo hipócrita como tú que dice hermosas palabras pero no actúa en consecuencia. ¿No es mucho mejor? Después de decir esto, comenzó a caminar hacia adelante una vez más, pero antes de eso, pronunció unas últimas palabras que traspasaron profundamente el corazón de Izuku. Dijiste que querías convertirte en un héroe que salva a todos con una sonrisa. Pero verás, ¿cómo podrías salvar a alguien si ni siquiera puedes salvarte a ti mismo?
Luego de esas palabras, caminaron en silencio con Kuroa al frente e Izuku detrás hasta llegar a la oficina de All Might. Durante todo el camino, Izuku mantuvo la cabeza gacha pensando. Estaba triste, frustrado y al borde del llanto. Todo eso por una sencilla razón. No tenía absolutamente ninguna forma de contrarrestar las palabras de Kuroa, era realmente patético. Ya estoy de vuelta. Niteye levantó la vista de su PC cuando Kuroa y Midoriya entraron. Podía sentir una atmósfera sofocante entre ellos pero no preguntó. Todavía no reconocía a Izuku como un digno sucesor, por lo que realmente no le importaba si él y Kuroa se hacían amigos. Francamente, incluso si al final Izuku realmente pasara a la prueba y se convirtiera en un digno sucesor, todavía no le importaría. Lo que admiraba era All Might Not One for All. Nunca obligaría a Kuroa a ser amigo de alguien que no quisiera. Como no quería saber qué pasó, fue al grano. Midoriya, sígueme. Después de entrar a otra habitación de los edificios, Izuku se sorprendió al encontrar a otras personas en ella. Niteye abrió la boca. Déjame presentarte mi equipo de entrenamiento. Señaló a un hombre alto de mediana edad con bigote y un parche en el ojo derecho. Este hombre se llama Sebastián. Él estará a cargo de tu entrenamiento físico y de artes marciales. Sebastián vestía un traje negro que le daba el aspecto de un mayordomo. Simplemente hizo una profunda reverencia después de ser presentado. Su peculiar identificación se llama estable. Le da una sensación absoluta de ritmo y equilibrio. Niteye luego señaló hacia una mujer joven. Ella es Malicia. Ella estará a cargo de tu nutrición y relajación. Joven Yahoo. Malicia hizo un gesto con la mano mientras se reía. Llevaba un vestido gótico y tenía el pelo largo y rosa. Niteye ignoró su payasada y continuó. La peculiaridad de Malicia se llama glutón. Su peculiaridad permite a las personas comer mucho más de lo que deberían y solo recibir los nutrientes buenos de la comida. Finalmente señaló hacia el último en la habitación. También era una mujer. Pero parecía más una niña que cualquier otra cosa. Llevaba un vestido de monja blanco con franjas amarillas. Esta mujer es la líder de este equipo. Ella es de la misma generación que yo. Su poder es igual, si no mayor, que el de la chica de recuperación. El único problema es que su uso diario es limitado y sus efectos secundarios son bastante desagradables. La chica hizo un puchero. Moo. Mirai. ¿Cuántas veces te dije que no revelaras mi edad casualmente? Luego se volvió hacia Izuku y le guiñó un ojo. No escuchen a esos viejos. Tengo eternamente 14 años. Izuku miró a la chica que podía pasar por su hermana pequeña con la boca abierta. Entonces ella era lo que la gente de cultura llamaba una loli legal. Niteye dijo con voz indiferente. No dejes que su apariencia te engañe. Su peculiaridad se llama dolor santo. Puede curar absolutamente cualquier herida 10 veces cada 24 horas, pero hay 3 condiciones. 1. La curación debe realizarse en 3 horas. 2. La curación durará 3 minutos. 3. Durante esos 3 minutos el que está siendo curado sentirá 3 veces el dolor de la herida inicial. Izuku se estremeció. ¿Por qué se sentía como si estuviera rodeado por un lobo dispuesto a devorarlo? Capítulo 37. Florecimiento, 2. Kuroa caminaba con Momo a su derecha mientras Minagata caminaba a su izquierda. La calle estaba bastante animada. Eran las 10 de la mañana. Los peatones poblaban la calle. Hoy tuvieron que ir y probar la forma inicial de su disfraz de héroe. Se acercaba la fecha del examen de recomendación. Se decía que el examen era difícil, pero ninguno de ellos tenía dudas sobre sus posibilidades de éxito. Al final, Kuroa dio su primera recomendación, la que recibió de Niteye a Minagata. Pero All Might le dio otro a Kuroa. Como tal, Kuroa fue recomendada por All Might, Minagata por Niteye y Momo por su familia. Kuroa no necesitaba preguntarle a All Might por qué no recomendó a Izuku. La respuesta fue bastante clara. En este momento, era bastante fácil para cualquier persona lo suficientemente alta en la comunidad de héroes saber que Niteye adoptó a un niño mestizo que era mitad asiático y mitad estadounidense. También sabían que dicho niño era una especie de sobrino de All Might. Pero Izuku era diferente. En la medida de lo posible, se debe ocultar el hecho de que Izuku fue el sucesor de All Might. Las personas se vuelven inusualmente inteligentes cuando sienten curiosidad sobre un tema. Sería malo que alguien lograra adivinar por pura suerte que One for All podría transmitirse. Hablando de esto, Kuroa nunca entendió por qué nunca fue conocido por más personas. Al menos All for One era consciente de la naturaleza de la peculiaridad de All Might. ¿Por qué nunca usó esta información?
De todos modos, All for One debería estar muerto ahora. Pero eso no fue suficiente. No descansaría tranquilo hasta obtener la confirmación absoluta de la muerte de All for One. Hermano. Kuroa repentinamente salió de su reflexión. Se giró para mirar a Minagata. ¿Tararear? El era una palabra realmente piadosa. Minagata, que entendió el significado, simplemente suspiró y dijo: llegamos a nuestro destino. Kuroa se volvió hacia una tienda de ropa. A pesar de la aparente simplicidad, en esta tienda solo podían entrar unas pocas personas seleccionadas. En el momento en que abrieron la puerta, Kiara. Kuroa-kun. Un hombre afeminado saltó hacia Kuroa, con los brazos abiertos como para abrazarlo. Kuroa no pudo evitar estremecerse y se hizo a un lado a máxima velocidad. En este mundo, pocas personas podían asustarlo, pero este hombre era uno de ellos. Albertino Rodríguez, fue el hombre que le cosió el uniforme durante sus primeros años de secundaria. Aunque Kuroa se negó a convertirse en modelo, su relación era bastante buena. A pesar de su fama, Albertino incluso se convirtió en el sastre personal de Kuroa. Cuando Kuroa preguntó por qué, dijo que porque tenía una gran deuda con Niuteye y que encontraba placer creando ropa para Kuroa. La última línea era realmente innecesaria, pero al menos entendió que el hombre era genuino. Yo, Albert. Parece que una vez más te rechazan. Oye. No te preocupes, estoy seguro de que tarde o temprano sentirá mi amor. Minagata chocó los 5 con Albertino y se echó a reír con él. Albertino y Minagata tenían una extraña amistad. Durante estos años, Minagata le hizo algunos bocetos y parece que le gustaron mucho. Se convierten en un gran éxito en el mundo de la moda. Si no fuera menor de edad, Minagata habría podido vivir solo con el dinero que recibió como remuneración. El único problema era que Minagata solo dibujaba ropa femenina, ropa interior femenina y trajes de baño extremadamente sexys. Ver su expresión seria mientras dibujaba ropa tan pervertida le hizo muy difícil no golpearlo. Este impulso se hizo más fuerte cuando Minagata dijo esta línea un día. Para algunos, el arte es una belleza eterna, para otras personas, el arte es una explosión. Para mí, la desnudez es arte. Kuroa juró que cuando Minagata dijo esto, pudo ver a Minagata de pie y gritando esta frase en una playa de arena bajo el atardecer con olas surgiendo hacia él. Afortunadamente, a pesar de ser un pervertido increíble y algo espeluznante, Minagata nunca hizo nada como espiar o usar su posición para influir en el joven maniquí. Por supuesto, todavía son jóvenes, por lo que cualquier cosa podría pasar en el futuro, pero Kuroa confiaba en la personalidad y la integridad moral de Minagata. Según sus propias palabras, era un caballero de la cultura. Hola, señor Rodríguez. Ha pasado mucho tiempo. Esta vez fue Momo quien habló. Ella se inclinó un poco antes de enderezarse. Sí, ha pasado algún tiempo. La relación entre Rodríguez y Momo era un poco tensa. Bueno, Kuroa supuso que para un estilista como él, alguien como Momo que pudiera replicar el vestido perfecto con solo mirarlo era una especie de aberración. Es más, a medida que pasaba el tiempo, Momo ahora tenía un poco más de frío que en el pasado. Kuroa sabía que era su culpa. Ella lo estaba imitando un poco. Afortunadamente, en el fondo ella todavía era una chica amable. Kuroa no pudo evitar pensar en todo lo que pasó desde que Izuku fue elegido como sucesor de All Might. Han pasado 7 meses desde el inicio del entrenamiento de Izuku. El examen de recomendación debutaría en 3 meses y el examen público una semana después. Kuroa se miró en el espejo. Todo lo que vestía eran sus boxers. No pudo evitar maravillarse ante el cambio por el que pasó. Aunque el equipo Niuteye entrenó principalmente a Izuku, también lo entrenaron a él y a los demás. Incluso se podría decir que Malicia y Sebastián eran los entrenadores perfectos para él. Afortunadamente no necesitaba curación. Escuchar a Izuku gritar cada vez que Millennia lo curaba siempre lo hacía sentir estresado. Si no supiera que el dolor no es algo que pueda eliminarse, Millennia estaría en su lista de objetivos. Bueno, no es como si él pudiera haberle hecho algo en su nivel actual. De todos modos, echó otro vistazo y giró lentamente. En el pasado, tenía una estructura bastante baja y delgada, pero ahora era un poco más bajo que Mirio y medía aproximadamente 179 centímetros, 2 centímetros menos que Mirio, 181 centímetros. Era más alto, tenía hombros más anchos, cabello más largo y estaba esculpido como un dios. Francamente, si fuera hentai, las chicas se pondrían crema con solo verlo. Este crecimiento no fue solo físico, sino también emocional. Ahora podía dejar escapar fácilmente diferentes tipos de sonrisas. Puede que sean falsificaciones, pero lo fueron necesariamente.
Eso fue gracias a Milenia. Dijo que tener una cara fría no significaba que fueras peligroso. Simplemente te convirtió en un payaso. En sus propias palabras, las personas más aterradoras en este mundo son aquellas que se acercan a ti sin mostrar ninguna hostilidad. Y aún más aterradora es la idea de que la persona se acerca a ti con amabilidad. Las personas son débiles con aquellos a quienes consideran amables. A ellos. Como tal, la capacidad de ocultar sus propias emociones y proyectar otras propias es la marca de los verdaderamente grandes. Kuroa suspiró. Milenia era verdaderamente un enigma para él. Esa mujer, a pesar de su apariencia joven, tenía unos 30 años, al menos. Niteye dijo que era de su generación, pero podía oler una mentira cuando la escuchaba. El hecho de que Olmigt actuara con ella con aún más respeto que con Gran Torino fue una señal de alerta. Al pensar en ella, Kuroa no pudo evitar estremecerse un poco. Un día cometió el error de contarle sus especulaciones y preguntarle si no era mayor que el propio Gran Torino. Su respuesta: no lo recordaba. Lo peor fue que ni siquiera recordaba cómo pasó el día y se despertó al día siguiente con un gran dolor de cabeza. Cuando le preguntó a Madness qué pasó, incluso Madness se negó a responder. Incluso tenía una expresión de miedo en su rostro. Desde entonces, Kuroa entendió una verdad universal. No importa lo rudo que seas, siempre habrá alguien más rudo que tú. Desde entonces, sabiamente nunca le preguntó sobre su edad. Kuroa suspiró antes de dejar escapar una sonrisa. Uno genuino. Sucedió cada vez más recientemente. En el pasado, solo podía sonreír cuando hablaba con sus seres queridos. Ahora podía sonreír incluso cuando estaba solo. Era feliz, la vida era buena. Solo esperaba que esta felicidad continuara por mucho tiempo. Interludio 6. La oscuridad invasante. Arg no. No. Basta. Mi brazo. Te lo ruego. Perdónme. Te seguiré. En algún lugar, escondido en un océano desierto, estaba ocurriendo una masacre. Gritar, suplicar, llorar. Mierda, orina, sangre y tripas. Todo tipo de sonidos y olores se mezclaban. Cuerpos desmembrados cubrían el suelo. Fue un infierno. Simplemente un infierno. En este infierno, un demonio estaba parado tranquilamente mientras se enfrentaba a unas pocas personas que estaban arrodilladas y suplicando mientras hacían todo lo posible para no mirar la atrocidad que sucedía a su alrededor. El demonio empezó a hablar en un tono mesurado pero un tanto infantil. Verás, si me hubieras escuchado desde el principio, todo esto no habría sucedido. Mientras decía eso, se agachó para enfrentar a uno de los mendigos y puso su mano alrededor del cuello de dicho hombre, más precisamente, solo puso 4 dedos alrededor. El quinto, su índice, estaba un poco elevado y no tocaba la piel del mendigo. Por favor, por favor, por favor. El mendigo empezó a suplicar aún más. Lágrimas y mocos se mezclan en su rostro, dándole una apariencia particularmente fea pero lamentable. El hombre lo sabía. Sabía lo que pasaría una vez que este demonio le pusiera su quinto dedo en el cuello. Se podía ver una mancha creciendo en sus pantalones. Estaba claro que el miedo era tanto que básicamente se orinó encima. Pero no tenía por qué preocuparse por tanta vergüenza. Cuán digna era la vergüenza cuando la muerte te miraba. Está bien, ahora que te convertiste en un perrito gentil, puedo dejarte con vida a ti y al amigo que te queda. Esas palabras eran como la voz de un ángel en su mente. No pudo evitar inclinarse una y otra vez, mientras decía en voz alta: gracias. Gracias. Decían que la rodilla del hombre estaba hecha de oro. Pero solo cuando uno se enfrentaba a la muerte podía comprender cuán insignificantes eran tales nociones y honores en el gran esquema de las cosas. ¿Honor? ¿Orgullo? ¿Coraje? Solo aquellos que se enfrentaban al abismo y los conservaban podían utilizar tales palabras. El hombre sabía que siendo como ellos solo podía descartar esas nociones para poder vivir. El hombre miró furtivamente a este demonio. Era un hombre delgado vestido todo de negro. Una camiseta negra y un pantalón negro. Tenía el cabello desordenado de color azul grisáceo que rayaba en el blanco. Lo más aterrador de él eran esas manos espeluznantes en sus brazos, hombros y cara. Detrás del que cubría su rostro, se podían ver ojos de sangre profunda mirándolo desinteresadamente. En el momento en que terminó de dar las gracias, una nube de color púrpura oscuro se formó detrás del demonio. De allí salió una voz profunda. «Tomura, ¿estás listo?» El demonio, no Shigaraki Tomura, respondió con voz perezosa. «Volvamos. Estoy seguro de que ahora todo está bien».
El mendigo vio cómo el demonio se iba y no pudo evitar caer de trasero, lágrimas de alegría visibles en su rostro y un suspiro de alivio salió cuando dijo: sobrevivimos. Se giró y miró el suelo que estaba sembrado de diferentes tipos de cadáveres desmembrados. Tenía ganas de vomitar. ¿Qué tipo de peculiaridad fue esa? Shigaraki Tomura se paró frente a un televisor en un bar mientras hablaba sobre sus actividades recientes. Y eso es todo. Sensei. Una voz tranquila llena de autoridad y dignidad salió de dicho televisor. No había imagen, solo sonido. Lo hiciste bien. Entonces, ¿cuál será tu próximo paso? Ataque UA. Esta respuesta sorprendió a todos y los dejó en silencio por un momento antes de que diferentes voces estallaran en carcajadas. Sin embargo, la risa no duró mucho, cuando se dieron cuenta de que hablaba en serio acerca de atacar a UA. ¿Está seguro? Tomura sintió una gran presión en esta voz. Aún así, él no se inmutó y dijo con seguridad: sí. Después de más meses de preparación, atacaré a UA y mataré a todos podré. La última parte fue dicha con mucha rabia y vehemencia. A pesar de eso, el otro todavía hablaba con calma y tranquilidad. ¿Cómo llamarás a tu grupo? Tomura dudó por unos segundos mientras se rascaba el cuello. Finalmente, dijo: llamémoslo, la Liga de Villanos. Un ternero recién nacido no le teme al tigre. Los chinos realmente tienen una frase genial. Esto describe completamente a Tomura. Un anciano dijo esto con tono exasperado. Maestro, tiene razón. El joven maestro no parece entender lo que está haciendo. 1 o 2 héroes profesionales serían suficientes para diezmar a todo el grupo heterogéneo de villanos que está formando. ¿No deberíamos detenerlo? Esta vez fue una mujer joven la que continuó. Durante todo eso, Shigaraki, más conocido como All for One, o el símbolo del mal, permaneció en silencio. Finalmente, dijo: Doctora, Michelle, ¿conoce la diferencia entre un maestro y un novato? Los dos guardaron silencio mientras contemplaban. All for One no esperó a que respondieran. La diferencia entre un maestro y un novato es que el maestro falló más veces de las que lo intentó el novato. ... No es ninguna vergüenza fracasar. Nadie es perfecto en este mundo. Lo más importante es poder levantarse y volver a intentarlo. Es más, los empresarios tienen un dicho. ... Cuando lo intentas, puede haber dos resultados. O fallas o tienes éxito. Cuando no lo intentas, solo puede haber un resultado. ... Por eso, no me importa si lo intenta. Tal vez pueda sorprendernos y tener éxito, e incluso si falla, habrá aprendido una lección importante que lo acercará a convertirse en un maestro, doctor. Sí. ¿Cómo es el Nomu especial? Debería estar listo en unos meses. Ya veo, envíalo a Tomura una vez que esté listo. Pero, entiendo tu preocupación. Pero haz lo que te digo. El anciano cerró la boca y asintió. All for One era un líder que escuchaba la opinión de sus subordinados, pero siempre tenía la última palabra en cualquier discusión. Ahora, doctora, Michelle, puede salir. Necesito descansar. Los dos hicieron una reverencia y se fueron sin decir una palabra. All for One, ahora solo en la oscuridad, suspiró. El momento se acerca. Las piezas de ajedrez se están moviendo como pensaba. All Mig, 3771, espero que no me decepciones. Interludio 7. Las chicas hablan. El sol brillaba con una luz suave. El período de exámenes se acercaba pronto. La mayoría de las escuelas estaban de vacaciones. Este período fue extremadamente estresante para los estudiantes de tercer año de secundaria y preparatoria. Una chica alta caminaba por la calle. Su largo cabello negro ondeaba libremente, su gran sombrero negro y su hermoso vestido negro le daban el aspecto de una joven de una familia noble que caminaba hacia un cementerio. Su forma de caminar demostraba poder y confianza en sí misma. Aferrarse, aferrarse. El ligero sonido del timbre cuando abrió la puerta llenó el café al que entraba. En la puerta se podían ver las palabras Yao Café. Cuando entró, miró a su alrededor y quedó satisfecha cuando comentó que, aparte de una sola camarera y una chica rubia, el café estaba vacío. ¿Por qué el dueño de una cafetería se alegraría de que no hubiera clientes? Simplemente porque reservó todo el café. Caminó con paso firme y tranquilo y en silencio tomó el asiento que estaba frente a la otra chica. La chica en cuestión tenía un hermoso cabello largo y bien cuidado. Llevaba unos pantalones cortos y una camiseta roja. Añadió otra capa con un jersey negro con una calavera roja pintada en la espalda. Ella frunció el ceño un poco disgustada cuando vio este tirón. Sabía que no pertenecía a la chica que tenía delante, sino al joven del que se enamoró.
Esa era su ropa vieja de hace un año que ya le había quedado pequeña. Mientras Yaoyorozu Momo observaba en silencio a su antigua rival, la camarera, sin que se lo pidieran, se acercó y le dio un café antes de salir y abandonar la zona. Ahora, los únicos presentes eran ella y la chica rubia, Toga y Miko. Momo tomó un sorbo de su café. Le gustaba más el dulce o el té, pero quería madurar más. Hola. Hola. Momo-chan. ¿Por qué querías conocerme? Y Miko comenzó la discusión. Momo frunció el ceño. Odiaba que esta chica le hablara tan casualmente. Momo-chan. Incluso Kuroa nunca añadió un chan a su nombre cuando la llamaba. Aún así, ella sonrió elegantemente y dijo: Buenos días para usted también, señorita Toga. Además, ¿podría dejar de agregar un chan a mi nombre? Y Miko, al escuchar la respuesta de Momo, simplemente hizo un puchero antes de decir con voz afligida: Pero Momo-chan, pensé que estábamos más cerca que esto. Momo casi aplastó su taza, pero se contuvo. Respiró hondo y luego lo soltó lentamente. Siguió consolándose mentalmente. Déjalo ir, déjalo ir. Soy una señorita. Debo mantener la calma en cualquier momento. No tuvo tiempo de calmarse antes de escuchar. Momo-chan, ¿podrías darte prisa? Hoy tengo una cita con Kuroa. Esas palabras acercaron a Momo al punto de ruptura. Tenía que darlo todo para no simplemente gritar y voltear la mesa. Finalmente, dijo con una expresión seria: Por favor, deja de jugar. Se trata de Kuroa. En el momento en que dijo esto, la atmósfera de Himiko cambió por completo. Todavía había una sonrisa presente, pero si antes parecía una pequeña sonrisa falsa para enojarla, esta era tan perfecta y hermosa que daba asco. Este no era el tipo de sonrisa que cualquiera podría crear. Era una sonrisa fija. La sonrisa de una muñeca. Momo no pareció sorprendida por esto a pesar de que se estremeció un poco. Ella asintió antes de continuar. Tu máscara es tan espeluznante como siempre. ¿Quién dijo que esto no fue una sonrisa genuina de agradecimiento? No me hagas reír. Si quisiera ver una sonrisa tan espeluznante en mi tiempo libre, simplemente vería películas de terror. Y Miko simplemente se encogió de hombros y permaneció en silencio. Momo no dejó que eso la afectara. Sabía que Himiko era una chica muy caprichosa. Era imposible saber lo que ella pensaba. Ella preguntó con un poco de curiosidad: ¿No estás cansado de usar tantas máscaras? Y Miko respondió con un tono algo impasible: Si quieres decir algo y que la gente te escuche, tienes que usar una máscara. En nuestro mundo, la honestidad no es una virtud, es una debilidad, por lo tanto, es un pecado. Momo suspiró y no preguntó más. Sabía que Himiko tenía razón. La gente común mira a los ricos y los envidia. No saben lo estresante que puede ser. No confíes en nadie, nunca le des la espalda a nadie. Finalmente decidió hablar de sus principales motivos. Ella quería consejo. Pero su orgullo no le permitía hablar de ello tan directamente, así que decidió comenzar con preguntas más simples. Si te pidiera que renunciaras a Kuroa, ¿lo harías? La única respuesta de Himiko fue mirarla. Ella no habló, no sonrió ni siquiera parpadeó. Momo, al ver esto, no se sintió particularmente decepcionada. Si fuera tan fácil, no estarían aquí. Sabes, siempre he estado celoso de ti. Y Miko no respondió. Ella simplemente miró a Momo con una sonrisa tranquila. Estás más cerca de él de lo que yo jamás podría estar. No. Más que eso. Eres sin duda el más cercano a él. La sonrisa de Miko esta vez se volvió un poco más genuina. A ella le importaban algunas cosas en este mundo y Kuroa era la más importante. Cuanto más hablaba Momo, más agitada se ponía. Estoy celoso. Muy celoso. ¿Por qué no soy yo? ¿Por qué él no vive conmigo? Aunque tuvimos muchas citas desde la primera, puedo sentirlo, a sus ojos no soy más que una muy buen amigo que le importa. Dímelo por favor. ¿Por qué? Momo estaba realmente deprimida cuando dijo y se hundió un poco en su asiento. Todavía recordaba al chico de pelo blanco que conoció hace tantos años. Ese día, se convirtió en su caballero de brillante armadura. Ella lo amaba. Ella se obsesionó con él. Pero cuanto más lo amaba, más desesperada se volvía. Ella se esforzó mucho. Cambió su estilo y color de ropa. Su forma de hablar y actuar. Ella entrenó y absorbió conocimientos con locura para volverse más útil para él. A pesar de eso, a pesar de todo lo que ella hizo, él nunca la miró de la misma manera que miraba a Himiko. ¿Por qué? ¿Qué le faltaba? A veces incluso se preguntaba si valía la pena. ¿Por qué sufrir tanto dolor por alguien que no te amó?
Entonces, ella lo conocerá y una sonrisa suya sería suficiente para hacer que toda su ansiedad se desvanezca. Y Miko miró a Momo. Podía ver el dolor y la tristeza en sus ojos. También podía sentir el profundo amor y la devoción que había en ello. Pero también podía sentir el deseo de rendirse. Por un momento muy breve, pensó en manipular a Momo, aplastando su esperanza. Kuroa era ella y solo ella. Ella no quería que nadie más se lo llevara. Ella no quería compartirlo. Como Momo estaba ahora, solo necesitaba un pequeño empujón. Pero este pensamiento no duró. Luego se sumió en sus pensamientos. Ella no se dejó llevar por sus emociones. Francamente, incluso si Momo se derrumbara y llorara, esto no le importaría mucho. Pero a ella le importaba Kuroa y su futuro. La situación de Kuroa era realmente peligrosa. Hasta ahora nadie los ha pillado, pero puede pasar cualquier cosa. En ese momento, lo que necesitarían serían conexiones. Los Yaoyorozu eran una de las principales familias de Japón. Francamente, tenían suficiente influencia para influir en el gobierno. Ese respaldo no es algo a lo que se pueda renunciar. Por eso decidió darle un camino. Tal como están las cosas, el uso que Momo tenía de Kuroa era más grande que el suyo. No podía permitir que su propio egoísmo le hiciera daño. Kuroa era su mundo, su todo. Si para protegerlo tenía que compartirlo o incluso renunciar a él, que así fuera. Como tal, empezó a aconsejar a Momo. Ya ves. Lo hiciste mal. Momo inclinó la cabeza con asombro. ¿Dónde me equivoqué? Cambiaste por Kuroa. Te vuelves más frío, más serio y más distante con los demás. Pero verás, ¿desde cuando Kuroa dijo que quería que cambiaras? ¿Te refieres a? Exactamente. Básicamente te autodestruiste. Lo que Kuroa siente por ti ahora mismo es básicamente culpa. Kuroa conoce tus sentimientos por él. Cuanto más te fuerces a cambiar, más culpable se sentirá. A medida que pase el tiempo, esta culpa creará un abismo entre ustedes dos. Momo bajó la cabeza avergonzada. Quizás ella era realmente demasiado celosa. Y Miko continuó con una mirada enamorada en su rostro. Kuroa es diferente a la mayoría de las personas. Él nunca me juzgó ni me miró con disgusto. Siempre atendió mis caprichos más extraños y siempre actuó para hacerme sentir apreciado. ... Alguien como tú con una peculiaridad tan hermosa tal vez nunca podría entender la discriminación que algún tipo de peculiaridad puede crear. Francamente, si no lo hubiera conocido hace tantos años, no sé qué estaría haciendo ahora. Tal vez me habría convertido en un villano. Y Miko dijo esto en serio. Ahora que tenía edad suficiente, podía comprender claramente su propia tendencia. Si no hubiera conocido a Kuroa en aquel entonces, no estaría actuando simplemente como una vigilante. Sería una villana en toda regla. Su enamoramiento por la sangre era simplemente demasiado poderoso en aquel entonces. Ahora, sin embargo, cualquier sangre fuera de Kuroa uno se siente disgustado cuando ella la bebe. Si no fuera necesario para su peculiaridad, ni siquiera bebería la sangre de nadie aparte de la de él. Sin embargo, tu mayor error fue no comprenderlo. ¿Qué? Momo no podía aceptar esas palabras. Golpeó la mesa mientras se levantaba y miró furiosamente a Emiko. Cálmate. Es cierto que conoces algunos de sus hábitos, pero eso es todo. Nunca supiste realmente lo que se escondía en el fondo de su corazón. Nunca intentaste comprender su forma de vida y su dolor. Pero yo, ¿quieres decir que lo intentaste? Es cierto. Realmente lo intentaste. Simplemente no lo suficiente. Sabes que a él no le gustan los blancos. ¿Pero sabes por qué? Sabes que no le gustan los hospitales y los médicos, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué fue adoptado? ¿Sabes por lo que pasó antes de ser adoptado? No, no lo sabes. ... Si realmente lo amas. Si quieres estar con él, haz que te revele algunos de sus secretos. Solo las personas en las que realmente confía pueden hacerlo. Si no puedes, entonces debes rendirte. Después de decir esto, Himiko se levantó lentamente de su asiento y comenzó a alejarse. Tu examen es en 2 semanas. Deberías intentar relajarte un poco para evitar errores estúpidos. Entonces, como si la expresión seria que tenía hasta ahora fuera una mentira, su rostro de repente se volvió un poco sonrosado mientras sonreía alegremente y decía con un gesto de su mano. Adiós Momo-chan. Espero que progreses. Es con esas palabras que las chicas terminan la conversación. Capítulo 38. Inicio del examen. Todo empezó en China, en la ciudad de Qingping. Hubo noticia de que nació un bebé que desprendía luz.
Desde entonces, se descubrieron superpoderes en varios lugares y pasó el tiempo sin que se identificara la causa. Antes de que nos diéramos cuenta, lo sobrenatural se volvió normal y los sueños se hicieron realidad. El mundo se ha convertido en una sociedad sobrehumana y alrededor del 80% de la población mundial tiene ahora algún tipo de rasgo especial. Pero esta transición no estuvo exenta de derramamiento de sangre. Los humanos, llenos de sus nuevos poderes, comenzaron a desenfrenarse y destruirlo todo. Para luchar contra el mal, los justicieros comenzaron a levantarse. El sistema Proero se implementó por primera vez en Rhode Island en Estados Unidos bajo el estatuto del nuevo estado de Rhode Island. 189 vigilantes se vieron afectados por este estatuto, y solo 7 fueron aceptados como héroes oficiales. Hoy en día la mayoría de los vigilantes han desaparecido. Esta profesión con la que todos alguna vez soñamos y admiramos pasó a ser el centro de atención. Los héroes ahora controlados por el gobierno deben ir a la escuela y recibir su licencia. En Japón, 2 escuelas se encuentran a la vanguardia como la mejor escuela de héroes. Escuela secundaria Shiketsu en el oeste y en el este escuela secundaria Wa. Kuroa bostezó mientras miraba aburrido el examen ahora lleno frente a él. Tenía una memoria casi perfecta, por lo que la mayoría de las pruebas le resultaban ridículamente fáciles. Después de todo, a la mayoría de las pruebas realmente no les importaba qué tan inteligente eras, sino cuánto podías recordar. Es más, tampoco era que le faltara algo en el departamento de inteligencia. La prueba de recomendaciones de la UA se realizaría en 3 partes. Una prueba escrita, una prueba práctica y una entrevista. Se prohibió cualquier forma de trampa, y los examinados con un tipo de mutación peculiar que estimulaba sus 5 sentidos fueron colocados en una habitación aislada durante el examen escrito. Son futuros héroes, no ninja. ¿Cómo se les podría permitir hacer trampa durante un examen? La prueba escrita duraría una semana, mientras que la práctica y la entrevista durarían otra. En total, el examen de ingreso de recomendación duraría 2 semanas seguidas. Por cierto, hoy fue la última prueba escrita. Entonces, la próxima semana comenzarían la parte práctica. Los que estaban en la prueba pública, en cambio, tenían un horario más relajado. No hubo entrevista y el examen escrito ya se realizó hace unos meses. La razón de tal disparidad en el trato era bastante fácil de adivinar. La UA era una meritocracia. Solo se apreciaba a aquellos que trabajaban duro y mostraban resultados. Aquellos que no lo hicieran tendrían un currículum muy malo o serían directamente expulsados. Como tal, el examen de recomendación se utilizó para descartar a aquellos que solo podían confiar en sus conexiones. Al mismo tiempo, si los estudiantes recomendados por alguien no ingresan a la UAT 3 veces seguidas, perderán su derecho a dar una recomendación. Esto hizo que todos los estudiantes recomendados fueran extremadamente talentosos. Como ya había terminado mucho antes de tiempo, comenzó a dejar que sus ojos vagaran. Todos los demás parecían terriblemente estresados mientras escribían su respuesta. Sin embargo, uno de ellos llamó su atención. Era un chico bastante alto que parecía tener demasiada rapidez en su paso. Aunque la prueba fue bastante difícil para la mayoría de las personas, este tipo no parecía particularmente perturbado. Kuroa podía sentirlo. Este tipo era fuerte. Decidió vigilarlo. Aún así, a él realmente no le importaba. Mientras este tipo no se interpusiera entre él y su entrada exitosa en la UA, no podría importarle menos lo fuerte que fuera. Finalmente decidió simplemente cerrar y pensar. No podía dormir, pero aún así era una forma de descansar. Estaba pensando en lo que sucedió hace una semana, en la mañana de su primera prueba. Cuando este extraño profesor entró en la habitación. Es hora, ahora todos pueden comenzar su trabajo. Esta voz sonaba un poco rara, casi nasal. Kuroa levantó la cabeza. Miró a su alrededor pero no pudo encontrar a nadie. Lo mismo les pasó a los demás estudiantes. Todos estaban sentados en los lugares donde estaban escritos sus números. Aparentemente divertida por la reacción, la voz parecía divertida. ¿Por qué la gente siempre tiene la misma reacción? Mira más abajo. Kuroa bajó la cabeza y se sorprendió un poco y, por el movimiento de la multitud, parecía que no era el único. Lo que estaba cerca del escritorio no era un humano ni un mutante, sino un pingüino. Más precisamente lo que parecía un pingüino emperador adulto. Este pingüino vestía una camisa hawaiana verde, una boina blanca y negra en la cabeza, un par de lentes negros en la cara y tenía un reloj dorado en la izquierda muñeca. ¿Nageoid? ¿Ala? Bueno, no importó. En general, era raro, pero de alguna manera, este atuendo le quedaba bastante bien.
En el pasado, esto sería una visión generalmente cómica o las chicas gritarían lo lindo que es. Pero en este mundo, una visión extraña como esta ni siquiera llegó a top 10. Por eso, aunque estaban sorprendidos, mantuvieron la calma y lo escucharon. Soy Yoga. Aquellos de ustedes que tengan éxito podrán llamarme profesor Yoga. Soy un nuevo profesor en la UA. Todos entendieron y se callaron y esperaron. Como todos saben, el examen de hoy es de matemáticas. El examen durará 3 horas. Cualquiera que sea sorprendido haciendo trampa será descalificado. Ahora pueden comenzar. Kuroa sonrió mientras pensaba eso. Este tipo parecía inofensivo y gentil, pero podía sentirlo. La forma en que los miraba estaba llena de desinterés y un poco de odio. No sabía por qué, pero este odio no estaba dirigido hacia ninguno de ellos exactamente, sino más bien hacia todos ellos e incluso más allá. ¿Odiaba a los humanos? Bueno, una vez más no le importó. No era el tipo de santo ocupado que siempre interfería en la vida de otras personas y generalmente creaba más problemas que soluciones antes de resolver de alguna manera todos esos problemas de una sola vez y ser aclamado como un salvador. Incluso ahora, no se sentía tan heroico. Claro, mató a muchos tipos malvados y, al hacerlo, ayudó indirectamente a muchas personas. Pero a él no le importaba. Nunca hizo lo que hizo porque pensó que era una especie de salvador que podría salvar al mundo de todo dolor. No lo hizo porque pensó que alguien tenía que hacerlo. Lo hizo porque quería hacerlo y, al final, eso es todo lo que le importaba. Kuroa ahora caminaba hacia su casa. Junto a él estaba una Momo silenciosa. Él no sabía lo que había pasado, pero últimamente ella parecía incómoda con él. Esperaba que esto no fuera nada demasiado estresante. No querría que reprobara el examen porque podría prestarle suficiente atención. Finalmente, sintiendo que las cosas no podían seguir así, se detuvo y la miró. Momo, ¿qué está pasando? Momo se sonrojó un poco ante esta pregunta. Esto le hizo entrecerrar un poco los ojos. Ha pasado mucho tiempo desde que la vio sonrojarse. Después de un momento de vacilación, abrió la boca y dijo. Para aquellos de ustedes que tienen una cuenta en WN, voten por mí allí si pueden. Si llego al top 30 antes del sábado, escribiré un capítulo extra. Si llego al top 10, agregaré uno más. Capítulo 39. Discusión. Momo, ¿qué está pasando? Al escuchar su pregunta, ella se sonrojó. Su cabeza nadaba en una niebla de confusión. Ella quería hablar pero, de alguna manera, las palabras no salían. Ella no sabía qué decir. Debería confesar. Pero ya lo hizo hace 2 años. ¿Debería huir? ¿Cuál es el uso? La marca de Kuroa estaba en su cuerpo, así que no importa qué tan lejos fuera, él siempre estaría a solo un pensamiento de distancia de ella. Su cabeza comenzó a sentirse débil, su respiración se aceleró, su pecho se oprimió y su visión se volvió borrosa. Estaba sufriendo un ataque de pánico. Sus piernas temblaron y comenzó a caer, pero luego sintió que estaba rodeada de calidez. Kuroa me está tomando en sus brazos. Me está abrazando. Si al principio simplemente estaba roja, ahora era de un color carmesí intenso. Finalmente, no pudo más y se desmayó. Momo abrió lentamente los ojos y miró al techo. Ella lo reconoció. Era su habitación. Miró a su alrededor y se centró en la criada que estaba sentada en una silla en un rincón con una taza de té en las manos. ¿Por qué estoy en mi habitación? Ayate-sama te cargó. Esas palabras me trajeron recuerdos de lo que pasó antes. Se puso la almohada en la cara y gritó de frustración. Kiara. ¿Por qué? ¿Por qué me desmayé? Debe pensar que soy raro. No, definitivamente piensa que soy raro. La doncella miró a su ama con expresión atónita. Miró con recelo el té que tenía en la mano. ¿Alguien le puso algún tipo de droga? Esta fue la única explicación que pudo encontrar. A Momo, todavía en confusión, no le importaba cómo se veía. Después de calmarse, preguntó. Regresó. La criada dejó de mirar su té y dijo. Ayate-sama está en la sala de entrenamiento. Ve y dile que me reuniré con él pronto. ¿Sí? Momo miró a la criada que salía de su habitación antes de asentir y levantarse. Todavía llevaba el vestido negro que llevaba esta mañana. Entró a su vestidor muy grande y comenzó a buscar un uniforme deportivo. Mientras se desnudaba, tuvo la visión completa de su cuerpo desnudo reflejado en el gran espejo. No era narcisista, pero sabía que era hermosa. Era bastante alta para una niña y medía unos 173 centímetros. Se pellizcó un poco el culo antes de levantar los pechos.
A pesar de su corta edad, sus curvas también eran sumamente atractivas. Al menos por lo que sabía sobre el gusto por los chicos. No le faltaba nada, ni en el trasero ni en el pecho. En resumen, era alta, hermosa y sexy. Un triple combo super legendario como hubiera dicho Minagata. Lamentablemente, este combo parecía inútil contra el jefe de la clase SSS, Kuroa. Ella sacudió su cabeza. Realmente debería dejar de pensar en juegos. Esos eran uno de los dolores de cabeza de Kuroa. Después de los años, todavía no mejoró en eso. Francamente, fue un poco divertido ver al usualmente perfecto Kuroa mostrar una grieta en su armadura. Personalmente, ella encontró bastante linda su mirada frustrada mientras hacía pucheros debido a una pérdida. Finalmente, después de pensarlo mucho, decidió usar un traje de lucha libre negro de 2 piezas. Este traje es el mismo que usó Rin en el episodio final de Fate Ubu cuando luchó contra Lubia. Para aquellos que no conocen Ubu, simplemente busquen Rin vs Lubia en YouTube. Ella comienza a caminar cada vez más lento a medida que se acerca a la sala de entrenamiento hasta que se detiene por completo una vez que llega a la puerta. Finalmente, respiró hondo y abrió la puerta. La sala de entrenamiento era diferente a la del gimnasio. Era grande. Muy grande. Estaba dividido en diferentes secciones. Cada sección tenía un ring para diferentes estilos de lucha. Lucha libre, sumo, esgrima, kendo, artes marciales, boxes. Es más, cada uno de esos anillos seguía el tamaño estándar. Así que puedes imaginar lo grande que era la habitación. 5608, 5609, 5610. En el momento en que abrió la puerta, pudo escuchar su voz contando y verlo sudando mientras blandía una espada de madera en el ring reservado para kendo y lucha con espada. A pesar de que la espada que estaba blandiendo parecía una katana y tenía la longitud de una katana, no era una katana. Japón tenía una docena de tipos de espadas. Ella nunca entendió por qué solo eran katanas las que siempre aparecían en las historias. Las peores eran aquellas historias en las que un personaje usaba un estilo de espada doble con 2 katanas largas. ¿Cómo se podrían usar 2 katanas con ese estilo? Al menos una de las dos debería ser una espada corta. La espada que sostenía Kuroa era un boken. Una espada de entrenamiento que se usaba para entrenar samuráis en el Japón feudal. Aún así, no deberían subestimarse. Este tipo de espadas, aunque hechas de madera, pueden ser tan letales como las de metal si se usan correctamente. Mientras lo observaba, empezó a pensar en su estilo de lucha. No sabía por qué, pero Kuroa tenía una pasión anormal por cortar armas. Aunque intentó diversificar su arsenal añadiendo algunas armas contundentes y perforantes como el martillo y la lanza, siempre priorizó su dominio sobre las armas cortantes. En este momento, estaba segura de que él tenía un dominio básico de 5 estilos de espada diferentes e incluso creó 2 estilos personalizados para él. Se estremeció al pensar en ello. Su primer estilo de espada creado fue bueno pero aún era comprensible. Aunque el segundo. Oh, ¿estás despierto? Esta voz la sacó de sus pensamientos. Kuroa tomó una botella de agua, la abrió y lentamente dejó que el agua corriera sobre su cabeza. Solo llevaba un pantalón deportivo. Al mirar el agua deslizándose sobre sus músculos, Momo tuvo la impresión de ver el mundo en cámara lenta. Nunca se arrepintió tanto de no tener su teléfono consigo. Esos pensamientos perdidos la hicieron sonrojar mucho. ¿Por qué actuó como Himiko? Descartó esos pensamientos y comenzó a caminar hacia Kuroa y entró en los anillos. Se tocó el vientre. En el momento en que lo hizo, la luz comenzó a brillar sobre él. Entonces, lentamente comenzó a formarse un arma. Era un bastón. Un bastón Bo. También entrenó en varios taijutsu y bukijutsu. Pero de todos los bukijutsu en los que entrenó, el bastón era el que más le gustaba. Se podría considerar que tiene un dominio bastante bueno del bojutsu. Taijutsu. Artes marciales, bukijutsu. Artes con armas. Giró su bastón por un momento antes de agarrarlo con ambas manos y apuntar hacia Kuroa. La presión creció instantáneamente. El silencio fue pesado. Kuroa caminó silenciosamente hasta que estuvo frente a ella y luego, lentamente levantó su mano. Momo tragó un poco. Estaba tan cerca. ¿Qué es lo que quiere hacer? Ella no tuvo tiempo para pensar antes. Estallido. ¡Ay! Ella se agachó de dolor. Él la cortó en karate. Kuroa sonrió un poco antes de decir. Antes de cualquier actividad extenuante, siempre hay que estirar un poco y calentar. Ella hizo un puchero. Esta frase destruyó por completo la atmósfera solemne que ella creó.
Ella se enfurruñó cuando comenzó su kata. Kuroa miró en silencio mientras Momo se movía. Ella era realmente elegante y hábil. Francamente, estaba nervioso. Fácilmente podía hacer comentarios bastante mordaces si lo deseaba, pero no era muy bueno reconfortando y enfrentando a la gente de frente. Si tuviera un sistema, su nivel de habilidad Tolling no Jutsu sería 0. Aún así, a veces uno tenía que actuar incluso si estaba fuera de su alcance. Es más, él entendía más o menos lo que la preocupaba. Como fue en parte culpa suya, realmente no pudo encontrar el valor para huir. Parecía que tendría que ser un poco más abierto con Momo. Después de terminar su calentamiento, enfrentó adecuadamente a Kuroa. Vio que él descartó su Boken anterior por otro. Este fue creado siguiendo el estilo de un Nodachi. Es una gran espada con una longitud de unos 95 centímetros. Esta espada fue la antecesora de la katana. Momo entrecerró un poco los ojos mientras ponía un pie al frente y encontraba el equilibrio. La ventaja del Nodachi era el mayor alcance que ofrecía a su usuario. Aún así, como gran espada, era bastante difícil y no podía manipularse fácilmente. Lamentablemente esto solo es válido para la gente normal. En el momento en que parpadeó, vio la espada ya a unos centímetros de su cara. A pesar de eso, ella no se inmutó. Estaba acostumbrada. Dio un paso atrás y giró su bastón antes de desviar la espada. Luego empujó con todas sus fuerzas mientras sostenía su arma con una mano. Kuroa, con exasperante facilidad, hizo uso de la espada y bloqueó el golpe, antes de patear sus piernas. Esto fue así. En su sesión de entrenamiento. Aparte de usar sus peculiaridades, todo lo demás era juego limpio. El dolor de esa patada la hizo estremecerse un poco. Solo unos pocos milisegundos. Lamentablemente fue casi fatal. Si ella no le hubiera barrido apresuradamente la pierna con su bastón, habría estado perdida. Los pocos minutos que siguieron fueron un puro choque de habilidades. Nadie intentó dominar al otro sino más bien ser más astuto que él. Era como una partida de ajedrez. Cada movimiento fue planeado cuidadosamente con 3, 4 o incluso 6 pasos de anticipación. El que no pudiera seguir el ritmo perdería. Finalmente, justo cuando encontró una abertura y estaba a punto de clavar su bastón, encontró la espada cerca de su cuello. Kuroa y Momo respiraban con dificultad. Bueno, era principalmente Momo, la resistencia de Kuroa no era infinita, pero podía recuperarse bastante rápido si simplemente dejaba de moverse. Suspiró antes de acostarse y cerrar los ojos. Ella perdió una vez más. Por lo general, era muy normal que ella perdiera contra él. Pero ahora, se cubrió la cara con el brazo mientras las lágrimas caían silenciosamente. Ella no sabía por qué empezó a llorar. No tenía sentido. Podía sentir a Kuroa sentado a su lado pero no bajo el brazo. Ella no quería que él viera su cara destrozada y sus ojos hinchados. Sniff, realmente te amo, ¿sabes? Lo sé. Ha pasado tanto tiempo desde que me enamoré de ti. Lo intenté todo. Realmente lo intenté. ¿Sabes? Hace unos días hablé con Himiko-san. Ella me dijo que todo lo que hice te hizo sentir más culpa que amor por mí. ¿Es cierto? Sí. Momo se rió un poco. Fue una risa burlona. Ahora, aunque sabía la respuesta, decidió preguntar. ¿Tú me amas? Su corazón comenzó a palpitar. Ella estaba asustada. Ella no quería escuchar esta respuesta, pero la necesitaba. No, solo te veo como un amigo cercano. Es más, realmente no me conoces. Sus labios temblaron mientras ahogaba un sollozo, después de reunir todas las fuerzas que le quedaban, preguntó. ¿Qué pasa con Himiko-san? Y Momo ahora estaba sola en su habitación. Su cabeza enterrada en su almohada empapada de lágrimas. Tuvo que darlo todo para no gritar su dolor. Me dolió mucho. Entonces, ¿esto es lo que se siente al tener el corazón roto? Si fue tan doloroso, ¿por qué enamorarse? Comenzó a pensar en todos los recuerdos que compartían. Todo el tiempo que pasaron juntos. Ahora todo carecía de sentido. Ella siempre sería una simple amiga para él. El último pensamiento que tuvo mientras dormía fue. ¿Y Miko dijo lo mismo? ¿Qué quiso decir con no conocerlo realmente? Capítulo 40. Animales sadísticos / resolución. Entonces, ¿la rechazaste al final? Sí. Y Miko se sintió frustrada cuando escuchó esta respuesta. Diablos. No pensó que Momo sería tan estúpida como para confesar, aunque claramente no tenía ninguna posibilidad. En su plan inicial, poco a poco guiaría a Momo para que le agradara más a Kuroa y entonces todo iría bien.
Era domingo, un día después del rechazo de Momo por parte de Kuroa. En este momento estaban en el dormitorio de Kuroa. Aparte del techo donde estaba dibujado un mapa del cielo, el resto de la habitación era bastante simple y sin decoración. No deberías haberle dado una respuesta tan directa. Lo mejor hubiera sido pedir unos días y hablar conmigo al respecto. Una vez más, a ella realmente no le importaba Momo. Era solo que es posible que hayan perdido un apoyo increíblemente poderoso y rico. ¿Podrías decirle que te retractas de tus palabras y que de hecho te gusta mucho? Kuroa resopló, nadie aparte de él conocía a Himiko más que él. Puede que sea arrogante y narcisista de su parte pensar así, pero preferiría creer que el sol podría salir por el oeste que creer que ella estaba sinceramente preocupada por alguien más que por él mismo. Suspiró y dijo, ¿sabes? No soy tan ingenuo como para pensar que nadie jamás encontrará todas las cosas que hicimos. Ya, el equipo de cazarrecompensas Night Raid, compuesto por Asa, Mujitsu y Ina, ya saben de mi existencia. Tarde o temprano, algo saldrá mal y alguien descubrirá mis crímenes. En tal situación, contar con el respaldo de Yaoyorozu sería extremadamente útil sin lugar a dudas. Himiko se llenó de alegría cuando escuchó esto, parecía que entendía su objetivo. Entonces deberías. No haré nada. Kuroa la cortó antes de que pudiera terminar. Momo es alguien que tiene un gran peso en mi corazón. Ella es mi amiga, mi mejor amiga. Nunca la usaré, nunca dejaré que la oscuridad la manche hasta que se convierta en una verdadera heroína. Momo fue una de las pocas luces que le permitió no caer en el poder oscuro del emo. Le debía demasiado. ¿Qué más? Himiko se rió antes de pellizcar la mejilla derecha de Kuroa con una mirada divertida en su rostro. Protégela. No me hagas reír tanto. ¿No te estás protegiendo solo a ti mismo? A ella no le importó su silencio, abrazó su cabeza contra su pecho y comenzó a acariciar lentamente su largo cabello. No importa cómo actúen. No importa cuán duro y alto sea el muro en sus corazones, siempre estaré ahí para ustedes. Los candidatos de este año son realmente interesantes. ¿No crees? Una voz, que parecía bastante joven, sonó en una oficina de la UA. Es mi primer año, así que no tengo ninguna base de comparación. Así que no puedo responder a esta pregunta. Otra voz sonó no muy lejos de la primera. Esta vez fue un poco más nasal. Yoga, eres demasiado estricto. Intenta relajarte un poco. Era la oficina del director. Aquí se desarrollaba una escena bastante surrealista. Un pingüino y lo que parecía una rata jugaban al ajedrez. Además era tridimensional. La cantidad de operaciones necesarias para cada paso era una locura. Para esos dos, sin embargo, esto no fue más que un juego un poco más problemático. Así de inteligentes eran. Deberías haberlo adivinado, esos dos eran Nesu y Yoga respectivamente, el director de la UA y el nuevo maestro. Después de colocar otro peón, Yoga preguntó, ¿estás seguro de esos cambios? Nesu contrarrestó esto haciendo avanzar a uno de sus caballeros. Al principio había planeado realizar un examen de carrera, pero con la información que recibí recientemente sobre un niño pequeño, decidí cambiar un poco el juego. Yoga observó en silencio a su compatriota. Como él, sufrió a manos de esos humanos, ¿por qué entonces se preocupaba tanto por su progenie? No lo entendía, pero comprendía que solo podía vivir gracias a su caridad. Por eso estaba dispuesto a trabajar como profesor, aunque no podía evitar soñar con arrancarles la cabeza a mordiscos. Aún así, aunque no podía matarlos, aún podía hacerles desear estar muertos una vez que comenzara a enseñarles. Esos dos, sumergidos de lleno en su imaginación, uno pensando en lo interesante que sería la prueba y los demás pensando en cómo torturar a sus alumnos. Ja. X2. Comenzó a soltar una risa realmente espeluznante. Afuera, un hombre alto de cabello negro, vestido con un traje negro y una especie de pañuelo muy grande alrededor del cuello, estaba a punto de tocar la puerta. Pero, una vez que escuchó esas risas, sabiamente retiró la mano, retrocedió unos pasos en silencio y comenzó a alejarse lentamente. Mientras se alejaba se le oyó murmurar, «Nope, de ninguna manera entraré allí. Simplemente actuaré como si no hubiera escuchado nada». Después de reír un rato, se calmaron y empezaron a jugar de nuevo como si nada. Nesu, después de tomar un pedazo de yoga, dijo, «Aún así, parece que realmente te gusta esa ropa humana». De los pocos meses que pasaron juntos, Nesu comentó el inusual amor de Yoga por la ropa. Raramente usaba la misma ropa más de 5 veces.
Hoy, por lo que podía ver, Yoga vestía un smoking blanco, un monóculo en el ojo derecho, un sombrero blanco y sostenía un bastón con la mano izquierda. Busque Excalibur Suleater para encontrar la imagen que usé para esto. Nesu quedó seriamente impresionado con este atuendo. Mientras Nesu lo observaba, él hacía lo mismo. Nunca entendió por qué Nesu siempre vestía la misma ropa. Es más, incluso hasta ahora, nunca fue capaz de adivinar a qué tipo de especie pertenecía Nesu. Por lo que pudo ver, Nesu era un macho bajo que parece ser una posible combinación de varios animales diferentes, incluidos un perro, un ratón y un oso, lo que lo convertiría en una quimera. Tenía la cabeza de un ratón con ojos negros circulares, una gran cicatriz sobre el derecho, orejas de forma relativamente cuadrada con el interior de color rosa pálido inclinado hacia afuera desde la parte superior de la cabeza y un hocico alargado con una nariz pequeña y redonda. Su pelaje era blanco y tiene patas grandes, parecidas a las de un perro, con almohadillas rosadas y una cola delgada como la de un gato. Lleva una camisa de vestir blanca, una corbata roja oscura alrededor del cuello, un chaleco cruzado negro y pantalones de vestir a juego. También llevaba unas zapatillas de deporte de color naranja con cordones y suelas increíblemente gruesas que parecen ser bastante grandes para él. Yoga estaba seguro de que no importaba cuánto sufriera, Nesu debería haber sufrido mucho peor. Fue una de las razones que le hizo escucharlo. Él opinaba que si no compartes el dolor de alguien, nunca podrás comprenderlo. Incluso entonces, no era suficiente comprender a alguien a través del dolor para no significar que llegarían a un acuerdo. Por eso compartir el mismo dolor fue solo una de las razones por las que aceptó seguirlo. Otra era que le debía su vida y su libertad. Usaría su vida para pagar esta deuda sin importar nada. Este era su camino. Ojo por ojo, diente por diente. Momo estaba sentada frente a un espejo. Ella se encogió un poco al mirar su reflejo. Ayer lloró durante la mitad de la noche antes de quedarse dormida. Ahora, sus ojos hinchados y su cabello rebelde la hacían parecer una bruja. Este pensamiento la hizo sonreír un poco antes de que regresaran los recuerdos de por qué estaba en este estado. Las lágrimas se acumularon en el rabillo de sus ojos, pero las contuvo. Llorar una noche fue suficiente. Más que esto sería simplemente una pérdida de tiempo. Si simplemente llorar pudiera resolver los problemas, el mundo sería un lugar muy diferente para vivir. ¿Qué sentía por Kuroa? ¿A ella todavía le gustaba? ¿Debería darse por vencida y seguir siendo una amiga? ¿Debería intentarlo una vez más? Finalmente, reafirmó su decisión. Una vez. Una vez más. Una última vez. Ella lo dará todo para seducirlo. La duración fue de un año. Si después de eso él todavía la rechazaba, ella simplemente se rendiría. Ella lo amaba. Como tal, tuvo que luchar. El amor es guerra. Nunca se ganaría una guerra si los soldados se rindieran al primer paso atrás. Comenzó a reevaluar su situación desde un punto de vista más objetivo. En primer lugar, la habían clasificado como amiga. Pero no era como si no hubiera manera de salir de la zona. Solo tenía que encontrar el que funcionara. En segundo lugar, tuvo que cambiar su enfoque. Ella no era estúpida. Después de lo que dijeron Himiko y el propio Kuroa, parece que Kuroa tenía algún secreto que ella no sabía, pero que Himiko sí. Tenía que encontrar qué era. En tercer lugar, ella sonrió amargamente. Himiko fue un gran obstáculo en su camino. Ella pensó en su respuesta de ayer. Escena retrospectiva. ¿Qué pasa con Himiko-san? Yo, francamente, no sé lo que siento por ella. Fin del flashback. Momo sonrió amargamente, la diferencia era marcada. Podía decir claramente que no la amaba, pero estaba confundido acerca de sus sentimientos por Himiko. Si fuera una carrera, Himiko ya habría completado el 80% de la misma, mientras que ella ni siquiera había comenzado todavía. Peor aún, el árbitro le dijo que no tenía los requisitos previos para ser titular. Pero esto no fue suficiente para que ella se diera por vencida. Ella era Yaoyorozu Momo. Un Yaoyorozu siempre conseguía lo que deseaba. Después de reafirmar sus resoluciones, se levantó y fue a bañarse. Quizás lo que estaba haciendo era inútil. Lo más probable es que fracasara. Pero ella quería hacerlo. Si su primer amor debe terminar en fracasos, que así sea. Ella simplemente no quería arrepentirse. No quería pensar cosas como ¿qué pasa si hago esto o aquello? Por eso, aunque sea estúpido, aunque sea lamentable, aunque duela, ella seguirá luchando por su amor. Al día siguiente, el primer grupo de estudiantes que aprobarían el examen se paró frente a un podio. Allí un hombre empezó a gritar, emocionado. ¡Hey! 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 Bienvenido examinador.
Espero que estés listo.